Como decían ellos, este es un área de investigación súper activa actualmente en todo el mundo, como voy a ver, y creo que son unas jornadas muy, muy importantes para lo que se está haciendo a lo largo de todo el mundo. Primero quiero dar un poco las gracias porque si no, cuando llegas al final no tienes a veces tiempo de dar las gracias a todas las personas que te han ayudado. Y entonces, bueno, es una investigación que empezamos ya casi hace 15 años, muy centrada en los estudios de música y cómo la música puede ayudar a la rehabilitación en salud mental y en enfermedades neurológicas. Entonces, mucha gente ha estado ayudando, sobre todo gente como Jennifer, Emma, Pablo, las personas implicadas también desde la parte de medicina, la Clínica de la Esperanza, que es especializada en rehabilitación. Mucha gente de inteligencia artificial también ayudando en el diseño de las tareas. Y luego gente mucho más que nos ha ayudado mucho en la parte más básica, Robert Zatorre de McGill, que es un experto en música, y otras personas que a lo largo del tiempo han ayudado mucho, ¿de acuerdo? La primera cosa que quería poneros es un poco, quería poner una canción, pero no sé si voy a poder, lo voy a intentar. Y quería que hicierais un pequeño ejercicio para pensar qué tipo de emociones os vienen a la cabeza cuando escuchamos esta canción. Solo para probar, es una canción que he escogido yo y voy a ver si suena un poquito. No sé si se mueve. Bueno, no se oye muy bien, pero es una canción que a mí me gusta mucho, es un grupo de trip hop. Entonces, lo que quería preguntaros es un poco el tipo de emociones que ocurren cuando estamos escuchando este tipo de canciones, ¿no? Una de las cosas que la mayoría de nosotros podemos hacer es valorar si nos ha gustado o no, ¿no? Esto es lo que llamamos normalmente la valoración hedónica, es decir, si nos ha gustado la canción o no, y son señales que emite el cerebro muy sencillas y nos está indicando si nos ha gustado, si nos genera placer, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, la música tiene capacidad para generar también emociones muy básicas, que en psicología pues conocemos como aspectos relacionados con la energía, la calma, el placer, la felicidad, el grado de tristeza, el miedo que te puede provocar, etcétera. Luego, las canciones también generan reacciones emocionales fisiológicas, que activan el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, con lo cual a veces tienes pues como piel de gallina, pues tienes, por ejemplo, sensaciones de excitación, lágrimas incluso, etcétera, ¿no? Pero también quiero mostraros que, y en algunos de vosotros podéis haber notado, por ejemplo, esta es una canción nostálgica, genera emociones complejas, ¿no? Emociones que no son tan simples como las básicas, sino que son mezcla de distintos aspectos, algunas son culturales, las hemos ido construyendo, pero son capaces de generar cosas como la sensación de belleza, emociones estéticas, ¿no? El interés, la curiosidad, la fealdad, el aburrimiento, la melancolía, la nostalgia, el anhelo, el temor. Y estas son reacciones muy complejas, ¿no? Y decía Leonard Bernstein, el director de Nueva York famoso de música, que la gran capacidad de la música es que genera emociones que a veces las palabras no pueden conllevar, ¿no? Es decir, hay una gran capacidad de la música y no sabemos exactamente por qué para generar estas emociones complejas y estos son los aspectos más importantes que tienen unas consecuencias importantes en la salud como vamos viendo, ¿no? Luego también quiero comentar los aspectos de emoción y trascendencia y absorción. A veces la música, y en muchas culturas también se ha usado, la música y mezclada también con agentes a veces como drogas, etcétera, puede generar estados emocionales muy intensos y mucha trascendencia o absorción. Estados que algunas veces pues te llevan a que te olvides de la realidad, sientes como un estado de absorción y de trascendencia, que son reacciones emocionales de mucha intensidad, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante de las emociones, ¿no? Y ha sido siempre un misterio. No quiero citar aquí una frase de Darwin, cuando hace ya casi un siglo y medio hablaba de la música y él mismo decía que como ni el goce ni la capacidad de producir música son facultades que existen en otras especies, ¿no? De hecho, en el hombre tiene que clasificarse como uno de los aspectos más misteriosos en cuanto a la evolución de la música, ¿no?
y es que la música, o la mayoría de las personas, pues estamos en contacto constante con ella, nos involucramos, ¿no? Y es una de las actividades que tampoco, y esto no es misterioso a nivel evolutivo, no sabemos por qué, de alguna forma, genera este tipo de placer. Y como no tiene unas... La mayoría de teóricos dicen que no tiene un aspecto de supervivencia clara. No nos ayuda a comer mejor, a ganar más dinero, a tener una ventaja evolutiva, pero sin embargo se ha mantenido a nivel evolutivo y no sabemos por qué ha pasado, ¿no? Entonces es una de las hipótesis que su gran capacidad para generar emociones es así importante, y a veces la evolución ha reforzado algunos sistemas que de alguna forma son importantes en cuanto a nivel emocional, como vemos, ¿no? La mayoría de las personas la considera como una de las 10 experiencias más gratificantes el poder estar involucrado en música, con lo cual es una actividad que se hace mucho y en la que nos sentimos muy involucrados. Y uno de los aspectos que hemos estado trabajando, sobre todo en nuestro laboratorio durante los últimos 10 años, es intentar este proceso del cerebro de cómo decodifica la música, ¿no? Es decir, tenemos una serie de signos o de información acústica estructurada, con una jerarquía que llamamos música. Nuestros oídos la interpretan y de alguna forma nuestro cerebro genera sensaciones, emociones complejas, etc., ¿no? El misterio aquí es cómo lo hace esto y por qué otras especies no han conseguido hacer esto, ¿no? Tenemos algo en el cerebro, una serie de procesos que decodifican la música en placer, en aspectos de recompensa, de refuerzo, en emociones simples, complejas. Lo usamos mucho para modular el estado de ánimo. Estos son unos aspectos más importantes que iremos viendo a lo largo de la charla, cómo de forma natural nosotros mismos usamos la música para cambiar nuestro estado de ánimo, y también las sensaciones de estética, la belleza, una serie de sentimientos muy relacionados con la belleza en el arte, ¿de acuerdo? Entonces todo esto nos genera curiosidad, son aspectos positivos en nuestro comportamiento y tendemos a buscar más e involucrarnos más en actividades que son asociadas a música. De hecho, una de las ideas a nivel evolutivo, aquí tenemos uno de los restos más antiguos de un instrumento, que es una flauta hecha con un hueso de hace 40.000 años, de la época del paleolítico, en un asentamiento de neandertales, ¿no? Y no se sabe muy bien cómo podría haber evolucionado, pero se tiene a atender. Hay tres aspectos fundamentales de la música que difieren en cuanto a sus capacidades. Uno es la capacidad de coordinación audio-vocal, ¿no? Esto que podría ser muy importante para el hombre y cómo evolucionó el lenguaje, ¿no? La gran capacidad de la música para generar emociones y recompensa en el humano, y también su capacidad para juntar grupos, para comunicar, para afiliar a las personas, para hacer que las personas hagan cosas con sincronía y de alguna forma se comuniquen mejor. Digamos que no sabemos exactamente si incluso fue la música antes que el lenguaje. Hay autores como Mitten y otros que creen que primero se evolucionó una especie de musilenguaje, donde había expresiones comunicativas asociadas a la música que parecían el lenguaje, y luego esto se fue transformando en dos tipos de funciones muy distintas, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que ha sido muy importante en la unión de las personas, en la comunicación social y la capacidad para que haya una ventaja social en cuanto a que las personas trabajen conjuntamente, busquen información, tengan recompensa, etc., ¿no? Entonces, hablaremos mucho de lo que es la musicalidad, que no es exactamente la capacidad musical, ¿no? Entonces, digamos que todos nacemos con capacidad musical, porque de alguna forma ha habido muchos estudios que muestran que incluso sin entrenamiento musical las personas tenemos capacidad para percibir, para producir música y para participar en actividades, y con lo cual este es el concepto que me interesa de cara a la salud. No tanto si eres bueno o no en música, sino si vas a poder participar en actividades musicales, si te gusta, si la puedes percibir, la produces, etc., ¿no? Y este concepto lo llamamos más musicalidad, esta capacidad que tenemos de poder ayudarnos en estos aspectos, ¿no? Entonces, una de las primeras investigaciones que os quiero contar es esta de cómo se ha estado investigando lo que sería cómo el cerebro de alguna forma produce estas sensaciones de placer, ¿no? Y este es uno de los primeros experimentos, ya hace casi 22 años que se hizo. O sea, la investigación en música y neurociencias es relativamente reciente, llevamos casi solo 20 años, este es el primer estudio del grupo de Robert Zatorre. Aquí lo que se hizo es poner a las personas en una máquina de neuroimagen que es una máquina que permite el uso de técnicas de neuroimagen, se llama técnica de emisión de positrones, y lo que permite es ver el flujo cerebral y ver también de alguna forma qué áreas se activan asociadas básicamente al flujo cerebral. Entonces,
lo que se hizo es poner a las personas en el escáner y se les administró estaban oyendo en este caso una canción que era Rachmaninoff, y se iba evaluando en qué momento tenían sensaciones de chills, que son reacciones pues, de escalofríos en la columna o sensaciones de mucho placer cuando estás escuchando algo. Aquí lo que veis, por ejemplo, es la actividad cardíaca, la actividad electromiográfica y la respiración justo en el momento donde la persona dice que tiene una sensación de mucha intensidad musical, que le gusta mucho o tiene una reacción fisiológica, ¿no? Que ya sea pues, una escalofrío o una pues, piel de gallina, etc., ¿no? Y fijaros que lo que veis es que hay un incremento del ritmo cardíaco, también hay cambios en la respiración, y veremos que hay también cambios en la sudoración de las manos que indican que la persona está teniendo a nivel fisiológico un efecto de la canción en este caso, ¿no? Estas son las áreas del cerebro que se activaban, que son varias, ¿no? Pero hay unas en concreto que pertenecen a lo que se llama el sistema límbico, las zonas del procesamiento emocional, y en concreto una parte que se llama estriado ventral, que vamos a trabajar mucho porque es la parte que se activa cuando las personas están viendo cosas que les gusta, cuando tienen placer, por ejemplo, cuando se les administra algo que les gusta mucho, como chocolate, una comida, etcétera, olores, etcétera, ¿no? O ven imágenes que les gustan, les parecen estéticas, ¿no? Y lo que se vio de alguna forma es que la reacción de esta área estaba asociada a la intensidad emocional de estas experiencias. Esta sería la primera investigación que se hizo sobre esto. Las siguientes investigaciones han sido como más precisas porque la técnica esta permite a veces traquear lo que llamamos un neurotransmisor en concreto, que es la dopamina cerebral. La dopamina es un neurotransmisor, que son de alguna forma pequeñas moléculas que permiten la conexión entre las neuronas, de alguna forma, es la forma de transmitir información, y de alguna manera está muy presente en la literatura actual por todo lo que llamamos, pues por la capacidad que tiene de afectar al sistema de refuerzo, de la recompensa cerebral y también las adicciones, ¿de acuerdo? Muchas drogas que tomamos, pues como la cocaína, la anfetamina, etcétera, pues afectan justamente el sistema de recompensa, ¿no? Entonces lo que se hizo en este estudio es intentar hacer lo mismo con las respuestas a la música, pero aquí lo que veis es cómo cambia lo que sería teóricamente la respuesta de dopamina en esta parte del cerebro cuando las personas están escuchando música, ¿no? La dopamina es un componente muy interesante y aquí os he puesto un estudio, que es un estudio que a mí me gusta mucho, que es un estudio que se hizo en monos donde se podía registrar en el área del cerebro, que es una área en el tronco que se llama área tegmental ventral, que son el origen de la dopamina, son las neuronas que llamamos dopaminérgicas. Y estas neuronas se comunican con esta zona, que es la zona del placer y de la recompensa en el cerebro, que es el estriado ventral. Es decir, cuando hay activación en esta zona, hay comunicación entre estas zonas y se produce mayor sensación de placer, ¿no? Entonces, este es un estudio que se estudió en monos, que se pudo hacer una actividad electrocortical y se registraba justamente la activación en esta zona dopaminérgica del cerebro, ¿no? Lo más importante es que aquí es, por ejemplo, cuando los monos están recibiendo una recompensa, que es un jugo, y esto representa cada una de las veces que tú les presentas una recompensa que les gusta mucho, ¿no? Aquí se presenta una recompensa, pero asociada a un estímulo, cuando por ejemplo, una luz o un sonido predice la recompensa. Y lo que veis de alguna forma es que la reacción dopaminérgica de estas áreas se mueve hacia el tiempo. Es decir, cuando tú sabes que algo va a producir una recompensa, es decir, cuando algo va a ser muy importante para ti, la dopamina se activa. Es decir, la dopamina que creíamos que estaba asociada al placer está mucho más asociada a la capacidad de predecir, lo que sería, es como nuestro cerebro que señala aquellas cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Y fijaros también que cuando a estos animales se les deja de dar el refuerzo en esta parte de aquí, la dopamina desaparece, ¿no? Y aquí es cuando nos damos cuenta que es una señal que de alguna forma está constantemente mirando lo que está pasando en nuestro entorno y haciéndonos reaprender las cosas, ¿no? Entonces, aquí vemos una cosa importante que será importante también para la plasticidad cerebral, y es que la dopamina es como una señal que nos enseña cosas en el cerebro. Nos está diciendo, lo que tú habías aprendido no funciona ahora, tienes que volver a reaprenderlo, tienes que estar más atento, tienes que prestar atención para poder aprender las cosas que son importantes y relevantes para nosotros, ¿de acuerdo? Aquí hay una investigación de nuevo en música que me gusta mucho explicar porque es una investigación que se hizo después, que intentaba entender qué pasa, cómo sabemos cómo las personas nos damos cuenta que una canción nos va a gustar mucho, por ejemplo, cómo reacciona nuestro cerebro y decodifica esta información para saber si vale la pena que la vaya a escuchar o no, ¿no? La curiosidad que tendremos, ¿no? Entonces, se introdujo a las personas en el escáner
y se les hizo escuchar por primera vez música que no habían escuchado nunca, que era totalmente nueva. Porque cuando escuchamos música que conocemos, pues evidentemente activa circuitos pues, de familiaridad, muchos aspectos que nosotros conocemos, ¿no? Lo importante aquí es que veis activación en dos zonas, ¿no? Una es la zona esta del área que llamamos STG, que es área auditiva primaria. La música básicamente llega primero al cerebro a través de esta área del cerebro, entonces es como la zona del cerebro que percibe la información a nivel estructural, ¿no? Y entonces se vio que luego, por ejemplo, aquí tenéis la activación de nuevo en las áreas del estriado ventral, esta área del placer, ¿no? Entonces lo que veíais aquí, o lo que vieron estas personas, es que en la medida que estas dos áreas estaban más comunicadas, la área auditiva primaria y las áreas cerebrales implicadas en la recompensa o en la dopamina, que están reguladas por la dopamina, pues lo que veis de alguna forma es que cuanto más comunicación hay entre estas áreas, las personas que apostaban más para estas canciones. Es decir, si escuchas una canción nueva y tu cerebro de alguna forma está mucho más comunicado o de alguna forma estas áreas ves que de alguna forma están más comunicadas, pues en este caso básicamente es como una señal que el cerebro estaba diciendo que estas canciones eran mucho más importantes, ¿de acuerdo? Hay un poco de ruido, pero eh, pero volviendo un poco a esto, me gusta este cerebro, me gusta este estudio porque habla de dos cosas, y es que cómo las áreas corticales se relacionan con las áreas más primitivas del cerebro, ¿no? Es decir, en algún caso la música, que es un tema es un procesamiento muy cortical, tenemos áreas como las auditivas y otras áreas del cerebro muy implicadas a nivel cortical, se relaciona con sistemas más antiguos, como sería, por ejemplo, el sistema límbico. ¿Por qué? Porque son áreas que están dando un valor a las cosas, proporcionando recompensa, proporcionando placer, con lo cual aquí vemos por primera vez lo que se llamaría este anclaje entre aspectos más evolutivos más recientes, como el procesamiento cortical de la música, y usando el cerebro aspectos más antiguos asociados al placer, a la recompensa y a la generación de emociones, ¿no? Este es el link que quiero, la unión que quiero resaltar sobre todo. Es esta capacidad del cerebro de codificar usando procesos evolutivos más recientes que son asociados a la música y a la cultura, pero de alguna forma usando áreas que están primitivas, que son muy primitivas a nivel de especie, que están en muchas otras especies, pues tenemos el mismo tipo de procesamiento emocional, que les da este tono o este valor, ¿no? Que les permite decodificarlas en emociones, en placer, ¿no? No sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos al menos que esta interconexión cortical y entre las áreas más emocionales es muy importante para todos estos procesos emocionales que al final van a ser muy importantes en cómo podemos aplicar la música en la salud. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, como somos muy pocos podemos ir preguntando y alguna cosa que os hayáis... Sí. Vale. Bueno, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿no? Un estudio que nosotros hicimos que ha tenido mucho impacto es que intentamos ver cuál era la reacción de las personas cuando de hecho administrábamos más dopamina en el cerebro. La idea es que si este proceso de decodificación del placer y la música está asociado a la dopamina y a estas áreas del cerebro asociadas a la recompensa, cuando administráramos un fármaco asociado a dopamina, pues de alguna forma tendríamos que encontrar mayores reacciones de placer, ¿no? Entonces, un poco lo que administramos en un grupo de personas con una estudiante mía, Laura Ferreri, que ahora está en Italia, les administramos un fármaco que aumentaba la dopamina en el cerebro, en estas áreas del sistema de recompensa, o bien la disminuida, que es la risperidona, que es un antipsicótico, de hecho, que se usa en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Y entonces lo que veíamos es que efectivamente cuando las personas les administrábamos dopamina tenían muchas sensaciones de emocionales más intensas como reacciones, escalofríos, etcétera, ¿no? Comparado cuando se bloqueaba el mecanismo de la dopamina. Con lo cual es la primera evidencia que se tuvo, y de hecho es un estudio que se está citando mucho porque es quizá el primero que ha habido, de que de alguna forma hay un efecto causal entre la administración de dopamina o el que haya dopamina y la capacidad de experimentar placer en las personas, ¿no? Y esto es uno de los estudios que hemos realizado también, ¿no? Me gustaría también comentar que a veces lo que sería la aptitud musical y el placer son cosas distintas, ¿no? Yo creo que esto tiene que quedar claro a lo largo de la charla, ¿no? Lo que comentaba de la musicalidad. Como humanos tenemos esta capacidad, estas funciones de disfrutar de la música, de usarla, de producirla, cantar, ¿no?
De hecho, ahora estamos, por ejemplo, estudiando un aspecto que es el canto natural, es decir, aquellas personas que les gusta mucho cantar de forma espontánea, pero que no han tenido nunca ningún entrenamiento, es decir, que cantan en la ducha y están súper contentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las lesiones cerebrales, cuando se produce un infarto cerebral, un accidente cerebral vascular, se pueden producir dos tipos de efectos. Uno es lo que llamamos amusia, que puede ser congénita o adquirida. También hay personas que son amúsicos de nacimiento, hay muy pocos casos, pero adquiridos también. Cuando hay lesiones cerebrales en estas áreas cercanas al córtex auditivo, parietales y frontales, algunas veces estos pacientes quedan sin la capacidad de entender la música. Es decir, tiene un efecto claro es que no perciben bien los tonos, que no pueden seguir el ritmo, sobre todo es el ritmo el que falla, y también de alguna forma pues les pierden el interés por la música, incluso en casos pues, muy graves como músicos, etc., ¿no? Pero a la vez, también tenemos lo que hemos descrito mucho en nuestro grupo, que es lo que se llamaría la anedonia musical adquirida, que es que a veces las lesiones no afectan al procesamiento, es decir, no afectan a tu capacidad para poder apreciar la música, sino a la capacidad de experimentar placer con la música, ¿no? Entonces, son disociaciones interesantes porque una está asociada a las habilidades que tenemos para procesarla y las otras a las habilidades que tenemos para decodificarla en placer o en emociones interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay casos extremos en pacientes que han tenido un ictus, por ejemplo, casos de músicos que reportan inmediatamente después que la música les ha dejado de interesar, incluso músicos profesionales, o que la música, pues, por ejemplo, pues ya no les produce ningún tipo de placer, incluso algunos casos que les produce pues como sensaciones muy de displacer algunas veces o no les gusta nada, ¿no? Yo creo que esto es interesante porque disocia dos aspectos que es muy importante de cara a la terapia. Uno es la capacidad de los pacientes que vayan a poder usar la música o no, es decir, no aplicar una terapia musical a un caso de amusia pues no tiene mucho sentido porque no codifican bien la música, pero podían seguir de alguna forma disfrutándola. Pero en pacientes que tienen anedonia musical es mucho más difícil porque no experimentan placer, no les gusta la música en estos momentos, ¿no? Hay muy pocos casos, pero son cosas que hay que tener en cuenta cuando se diseñan este tipo de terapias e intervenciones, ¿no? Otro de los temas que hemos trabajado mucho y es uno de los aspectos de los que me siento más honrado es que estuvimos trabajando un poco la idea de qué es el tipo de placer que genera en las personas la música, ¿no? En qué medida las personas son más o menos susceptibles, igual hay personas que son capaces de extraer más placer o menos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar un tiempo con Robert Zatorra, que vino a nuestro laboratorio de Barcelona, y desarrollamos una especie de cuestionario a partir de de preguntar mucho a las personas qué les proporcionaba, qué emociones les proporcionaba la música, etcétera. Y llegamos a desarrollar una especie de cuestionario que se usa mucho en todo el mundo ahora sobre cuáles son las sensaciones o los tipos de placer que las personas experimentan en la música, ¿no? En general hay cinco facetas. Una es la capacidad de la música para evocar emociones, ¿no? Cosas como me gusta mucho la música, me genera muchas emociones, a veces lloro, etcétera, ¿no? Hay los aspectos más sensorio-motores, es decir, experimentar la música desde un punto de vista motor, es decir, me gusta la música porque bailo, me gusta la música porque cambia mi cuerpo, es un proceso más de corporalización de la música en el sentido más motor, no de ritmo. Luego hay un factor muy importante que es la regulación del estado de ánimo, es el uso de la música que hacemos muchas personas simplemente para regular nuestro estado de ánimo, ¿no? Es decir, el día a día es así, muchas veces queremos cambiar nuestro estado de ánimo y usamos un tipo de música, usamos músicas de nuestra adolescencia porque es lo que llamamos las músicas que tienen prioridad, son las que seguramente generan más placer, las has aprendido en un momento de tu vida muy importante, donde te estabas identificando con una serie de valores, de culturas, etcétera, donde se forma tu identidad. Y estas músicas pertenecen a ese recurso natural que tienen las personas para poder cambiar su estado de ánimo, ¿no? Lo vimos mucho en el COVID, como la música fue súper importante, ¿no? De repente las personas se autorregulaban y se automedicaban con música casi, ¿no? Y es una de las cosas interesantes a ver estos años, ¿no? Luego hay un factor importante que es el uso de la música para buscar información. Aquellas personas que son muy melómanas, que buscan constantemente información, que van a conciertos, que les gusta saber cómo es ese autor, cuál ha sido la historia, es decir, todo lo que está relacionado alrededor de la música y la búsqueda de información hacia estos aspectos. Y luego un aspecto que fue muy importante, que es el uso y la recompensa de la música en el ámbito social. Todo el disfrute de la música con otras personas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, el entender que la música para muchas personas es un acto de comunicación social
Incluso incluso dicen algunos autores que el hecho de escuchar un disco, aunque estés solo, es un proceso comunicativo social, porque puedes estar pensando en la intención del autor cuando hizo esa canción, en la intención de ese grupo, por ejemplo, cuando construye la canción. Es decir, siempre es, como cualquier arte, hay un proceso social, ¿no? Hay un proceso individual y un proceso social, pero la expresión del mismo siempre está asociado a un grupo de personas, un grupo de personas que está o bien produciéndolo o bien escuchándolo, ¿no? Entonces, estas son las 5 facetas que encontramos de cómo se puede diferenciar o el tipo de placer en la música y cómo se puede diferenciar en las personas, ¿no? Una cosa que nos dimos cuenta y fue rápidamente es que había un subgrupo de personas, que son estas de aquí, que no experimentaban casi placer. Entonces ahí fue un poco sorprendente, estuvimos revisando, administramos más veces estos cuestionarios a otros grupos de personas en distintos países y efectivamente vimos que había un grupo de personas que han pasado a llamarse pues, anhedónicos musicales, ¿no? Que es alrededor de un 4% de las personas que no experimenta placer con la música, ¿no? Y esto es interesante. Fijaros que aquí hay un perfil de los distintos tipos de recompensa que las personas pueden gustar, por ejemplo, desde la comida, el dinero, el sexo, la música, el ejercicio físico, drogas, ¿no? Y este grupo de personas que no les gusta la música, que es este grupo de aquí, que sufren lo que llamamos anedonia musical, de alguna forma no tienen ningún déficit en las otras áreas de recompensa o emocionales, les gusta y participan en estas actividades, pero en la parte de música son selectivamente distintos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en qué tenían de especial estos grupos, llevamos a estos anedónicos dentro al laboratorio para intentar explorarlos un poquito mejor. Usamos pruebas fisiológicas, de actividad eléctrica de la piel, sudoración de la piel, que mide de alguna forma la reacción emocional de las personas, la respiración, la tasa cardíaca, y efectivamente, mientras escuchaban músicas, pudimos ver que los anedónicos tenían una reacción fisiológica mucho menor comparado con los otros grupos de edonia normal o de hiperadonia. Es decir, hay algo especial en estos pacientes, no son pacientes, perdón, son personas normales que no tienen disfrute de la música, ¿no? Fue interesante porque en el mismo grupo de pacientes, en el laboratorio les administramos una tarea de placer asociada a ganar o perder dinero y de hecho la reacción de ellos era exactamente igual que los otros. O sea, es algo muy selectivo en estos pacientes, ¿no? En estas personas, ¿no? Cuando publicamos estos datos también fue interesante porque empezamos a recibir algunos mails de personas que decían que habían estado, que les había gustado mucho esta idea porque de alguna forma habían ocultado un poco esta sensación, ¿no? De que la música pues no, para ellos no era interesante, no era divertida, que a nivel social hay un bias o hay como un sesgo a considerar que la música siempre es positiva, siempre es emocionante, etcétera, con lo cual se sentían muy desplazados y que algunos de ellos habían mantenido esta información en secreto y que ahora pues de alguna forma sabían un poco pues que esto existía y que para ellos también era interesante. También es interesante que nos escribió algún músico profesional de orquestas importantes diciendo que a lo largo de su vida esto también había variado. Es decir, que en estos momentos, a lo largo de alguno de ellos decía que en este momento concreto, por ejemplo, era capaz de producir música en el escenario, pero había perdido la capacidad de experimentar placer, ¿no? Entonces, vimos ahí cómo es importante explorar las diferentes individuales en los pacientes en cuanto a esta capacidad que tienen para producir placer o usar la música para emocionarse, para regular su estado de ánimo, porque nos podíamos encontrar con casos donde pues, no existe esta reacción y bueno, es interesante verlo, ¿no? Entonces, estudiamos un poquito más con técnicas de neuroimagen sofisticadas, que son con resonancia magnética funcional y otras técnicas que se llaman tensor de difusión, que permiten ver un poco la reacción de las personas ante la música, ¿no? Entonces, usando estas técnicas, pudimos ver que de hecho este grupo de personas, esta conexión entre el córtex auditivo y los centros de recompensa del cerebro, esta área que llamamos estriado ventral o nucleus accumbens, de la que os he hablado antes, de hecho tenían hipoconectividad en estas zonas, ¿no? Con lo cual pudimos comprobar de nuevo que esta capacidad que tienen las áreas más evolucionadas del sistema auditivo de decodificación de la música, si no se codifica bien esta información con las áreas más emocionales, pues de alguna forma es como si el cerebro no pudiera decodificar bien la música. Es como si no puedes de alguna forma
generar esta sensación de placer o emociones, y esto podría explicar el hecho de que estas personas pues tengan menos capacidad de generar placer, ¿no? Hicimos también un estudio porque mucha gente preguntaba, ¿estas personas son anhedónicas en general o es un género para la música o es un proceso más asociado al arte, ¿no? Es decir, si en otras facetas del arte este grupo de personas que eran anhedónicas musicales, que no podían experimentar placer en música, si también mostrarían algún tipo de problema. Pero lo que vimos es que de hecho no era el caso. Les presentamos obras de arte famosas y otras que no lo eran, y vimos que más o menos tenían la misma reacción emocional. O sea, es algo muy concreto sobre la música, no sobre el arte en general. Y hay un estudio nuevo, por ejemplo, que es mucho más reciente de este año, que ha estado estudiando este grupo de personas y sí que ha visto que tienen problemas generales para detectar emociones en cuanto a sonidos en general. No solo ya es música, sino, por ejemplo, el llanto o sonidos que tengan algún tipo de connotación emocional. Pues de alguna forma parece que tengan muchos más problemas que otras personas que no tienen anedonia, ¿no? Entonces, un poco la línea que hemos estado trabajando para entender un poquito los aspectos más emocionales, ¿no? Y ahora me gustaría trabajar un poquito más, bueno, empezar un poco con los aspectos más de rehabilitación, más de terapia, o lo que llamaríamos digamos que estos 20, 30 años hemos estado trabajando mucho en lo que serían las bases científicas de la música a nivel básico, es decir, intentar estudiar el cerebro y cómo el cerebro de alguna forma pues está relacionado con la música, ¿no? Entonces, tenemos una visión más clara de esto, pero la idea es que estos estudios de neurociencia en algún punto la ciencia básica pasa a lo que sería la ciencia más translacional, es decir, cómo aplicas esto para que tenga algún impacto en la sociedad o en la curación de los pacientes, etc., ¿no? Entonces aquí veis un esquema del marco que voy a estar trabajando, ¿no? Por una parte veremos que la música tiene mucho impacto en la plasticidad cerebral, lo explicaré después. Hay aspectos muy interesantes de la música en control motor y todas las áreas que implica cuando estás ejecutando música, y esto también tiene un impacto. Hay mucha tradición en lo que es la terapia musical, sobre todo en el aspecto más relacional, de cómo la terapia musical se puede usar a nivel de mejorar las relaciones de las personas, la adaptación social, la curación emocional en general. Y todo esto de alguna forma se está, de alguna forma, desde distintos puntos de vista, con distintos profesionales, se está trabajando para intentar crear este marco translacional de la música a partir de los conocimientos que los científicos hemos ido adquiriendo, ¿no? Quería mostrar, por ejemplo, esto que es del NIH. NIH es el National Institute of Health, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que son los que de alguna forma marcan todas las pautas de los aspectos más relevantes en la medicina y en la investigación en Estados Unidos, ¿no? Y hace poco, 2001, 2021, y hace recientemente poco también hubo un congreso relacionado con esto, pues ha hecho un impulso muy fuerte para intentar estudiar los mecanismos de curación que están basados en la música. Es decir, para entender un poco los mecanismos básicos que hay detrás del impacto de la música en la curación en general, tanto en salud mental como en neurología, como en otros aspectos como dolor crónico también, o como procesos paliativos, en cáncer, por ejemplo, etc. Es decir, hay un impulso brutal y una inyección de dinero brutal en Estados Unidos. Han detectado que esto es un vacío que existe, que hay mucha información básica, hay mucha información, bueno, o hay estudios poco regulados del impacto de la música en la salud, y de hecho han decidido pues, invertir mucho dinero en todo este tipo de investigación, así creando un instituto propio de música que se llama el Kennedy Institute. Hay donaciones por medio y mucho impacto en cuanto a esto. Digamos que la tradición de la music therapy era más fuerte en Europa, había mucho más investigación, muchos más investigadores hemos estado trabajando en el impacto de la música en terapia y neurociencias desde Europa, pero básicamente va a haber un giro y es por esta gran inyección de dinero que hay en Estados Unidos, lo cual viene a decir que es muy importante el estudio de estos aspectos, la importancia de la música en la salud, ¿no? El por qué, sabemos que la música, pues, como decía, afecta a los sistemas de recompensa, genera emociones y tiene también efectos a nivel social, y por tanto puede tener un efecto también en cuanto a mejorar la adaptabilidad social de las personas, ¿no? Y puede ser una herramienta que genera cambios fisiológicos muy notables y por tanto puede tener un impacto en la salud y en estos marcadores fisiológicos, ¿no? Uno de los aspectos importantes es la plasticidad social, el uso de la música para mejorar la plasticidad social, plasticidad cerebral, y qué impacto puede tener en determinados pacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces,
aquí me quiero remitir un poco a una cita de nuestro compatriota Ramón y Cajal, ¿no? Que decía, y es una cita previa, en 1904 ya hablaba del impacto de la música en la posible plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral entendía en los cambios que se producen a nivel neuronal producidos por algún tipo de estimulación, ¿de acuerdo? Interna o externa, ¿no? Decía, todo el mundo sabe que la habilidad de un pianista para tocar su instrumento y su adaptación a esta profesión requiere de muchos años de gimnasia mental y muscular. Pero para poder comprender este fenómeno tan importante es necesario aceptar que además del refuerzo que se produzca en las vías cerebrales preexistentes, nuevas vías deben crearse mediante la ramificación o crecimiento progresivo de los terminales dendríticos y los procesos axonales, ¿no? Es muy importante porque aquí hablaba ya, tenía una visión muy clara de lo que sería la plasticidad cerebral, de cómo cambia la morfología de las neuronas en cuanto a la ramificación de las dendritas, que son las conexiones que se establecen entre las neuronas, y también los procesos axonales, cómo podrían cambiar la generación de nuevos brotes axonales, de incluso, no sé si lo contemplaba, ¿no? Lo que sería la mielinización, que es la capa que recubre los axones, que son los que comunican la información entre neuronas, ¿no? Bueno, esto es una cita muy inspiradora. De la plasticidad cerebral tenemos mucha información estos años, ¿no? Este es un estudio de los primeros que siempre me gusta presentar del 2004. En el momento en que tuvimos herramientas para estudiar el cerebro en vivo, en neurociencia y cognición, pues lo que hacíamos o lo que hacemos es poner a las personas en el escáner y ver cómo cambia el cerebro, cómo se activa o desactiva y qué cambios morfológicos hay en el mismo, ¿no? Entonces aquí es un estudio que se entrenó a las personas a hacer malabares, ¿de acuerdo? Durante unos meses, creo que eran 3 meses. Y lo que se vio es el cambio de, de tamaño, básicamente, de algunas zonas, lo que llamamos la, la, la materia gris, que son la capa neuronal del córtex, del cerebro, que es la capa que veis aquí, de alguna forma, y cómo cambiaba de tamaño en áreas que están implicadas en el control visuomotor. Como los malabares de alguna forma implican pues, este tipo de movimiento, pues lo que vieron aquí es que antes del entrenamiento no hay cambio, bueno, es el momento basal, después del entrenamiento hay un cambio notable en estas áreas y después de que entrenan, se les dejó un tiempo sin entrenar, veían también una reducción de este volumen, ¿no? Luego esto se hizo otro estudio y se vio además que esto iba también asociado a un cambio en lo que llamamos materia blanca, que es la capa de mielina que recubre los axones, con lo cual y facilita lo que sería la eficiencia neuronal, es decir, la rapidez de conducción nerviosa entre estas áreas cerebrales. ¿No? Es como la capacidad que hay de que dos o tres áreas se comuniquen, ¿no? Entonces hay cambios tanto en lo que sería la materia gris, que son los cuerpos celulares, como también la materia blanca, que son las vías de conducción o las autopistas de conducción de la información en el cerebro en estas personas, ¿no? Es decir, hay plasticidad cerebral en el sentido de que a lo largo de toda la vida el cerebro se puede remodelar y seguramente lo está haciendo constantemente, ¿no? Sabemos que el aprendizaje de cualquier cosa cambia incluso las dendritas y en la generación de dendritas distintas entre neuronas, que esto es un proceso muy activo, constantemente en activo. Tenemos procesos como el sueño que son remoduladores, hay procesos de homeostasis, hay procesos de limpieza, pruning o que se van de alguna forma limpiando nuestra conexión neuronal. Es decir, tenemos un cerebro muy activo y muy en remodelamiento, con lo cual esto es un factor importante si queremos pensar la música como herramienta de cambio, ¿no? Este es otro estudio que a mí me gusta explicar mucho sobre la plasticidad cerebral. Este es un estudio sobre ictus, por ejemplo, hecho en animales, ¿no? En los animales, pues estos investigadores les provocan un ictus en la zona motora, esto creo que eran roedores, entonces justo les provocan un ictus de forma artificial aquí, entonces el área motora queda afectada y estos animales dejan de moverse. Entonces lo que pudieron ver es, esta es la área de recepción somatosensorial, es decir, el área de procesamiento de la señal sensorial, ¿no? Entonces lo que vieron es que con el tiempo y la rehabilitación de estos animales, lo que vieron es que parte de las neuronas que antes conectaban con el área motora pasaban a conectarse con el área somatosensorial, que es la área donde recibes la información sensorial de tu organismo, ¿no? Entonces, este es uno de los estudios de Dan Krause en el grupo de Nudo, que es muy importante para ver cómo la estimulación de otras áreas sensibles cerca de las lesiones en el ictus puede dar lugar a recanalización o que procesos que estaban latentes o conexiones neuronales latentes puedan volverse a poner en funcionamiento, ¿no? Entonces esto te da una idea de cómo
poder generar herramientas de estimulación ante un proceso de ictus, por ejemplo, para que zonas cercanas puedan hacer este bypass de la zona afectada y poder reutilizar o bien conexiones que ya estaban, que existían y no se estaban utilizando, o bien incluso lo que sería recanalización o incluso crecimiento de las vías axonales, que esto es más delicado, ¿no? Este es otro estudio también, en este caso con monos, donde se les intentó hacer que aprendieran a usar una herramienta muy compleja, ¿de acuerdo? Entonces esto supone, es como los malabares, mucho control motor. Entonces lo que vieron aquí es antes y después del tratamiento, es que parte de las aferencias neuronales crecían cuando tenían que desarrollar esta habilidad motora en estos pacientes, ¿no? A mí me gustan mucho estos dos estudios y hay otro también importante en memoria aquí, porque hablan un poco del uso de los circuitos o bien preexistentes o bien que se reorganizan o bien incluso que haya potencial de crecimiento, ¿no? Recordamos también que hay lo que sería neurogénesis, se producen y se generan nuevas neuronas, aunque en poca intensidad, y todavía no sabemos el impacto que tiene en el nuevo aprendizaje o lo que sería el establecimiento de nuevos aprendizajes. Todo esto a nivel molecular se estudia mucho en neurociencias. Pero creo que son estudios muy interesantes para pensar cuáles son las estrategias que tú puedes intervenir para que de alguna forma puedes sortear el impacto de un ictus o el impacto de estas funciones, ¿no? Sobre la música en concreto, se empezó a estudiar esto bastante pronto. A ver, la gran idea era ver si los que son músicos tienen algún tipo de cambio cerebral. Es decir, si te pasas toda una vida, 20 o 30 años estudiando con mucha rigidez y con mucha profesionalidad, de alguna forma esto tiene que tener algún impacto en tu cerebro y lo tiene, ¿no? Cualquier tipo de cosa que hagamos con mucha intensidad, nuestro cerebro se va a adaptar al mismo, ya sea jugar a fútbol, ya sea estudiar música, estudiar matemáticas o cualquier cosa. Es decir, el cerebro de alguna forma se adapta a las funciones que estás haciendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que estudiaron primero, y esto fue ya en el 95, se estudió el volumen de esta zona cerebral, que se llama el cuerpo calloso, que es una zona de sustancia blanca, que es básicamente cómo se comunican los dos hemisferios cerebrales. Todos los circuitos pasan por ahí. Con lo cual se pensó que si los músicos, por la coordinación manual, tienen mucha, por ejemplo, pensar en pianistas o en violonchelistas, tienen que de alguna forma estar coordinando información constante bimanual, ¿no? De alguna forma esta zona, como es de conexión entre áreas, pues de alguna podría ser que estuviera más hiperconectada o tuviera más volumen o fuera más relevante. Entonces, los primeros estudios mostraron que efectivamente hacia zonas anteriores y posteriores del cuerpo calloso eran mayores o tenían mayor volumen o mayor hiperconectividad. Este es uno de los descubrimientos que se ha encontrado repetidas veces a lo largo de los estudios sobre plasticidad en músicos, es decir, aquellas consecuencias que tiene en el cerebro el estudiar música o practicar música, ¿no? Aquí hay otro estudio, también en este caso se trabajó con lo que sería la vía motora de conducción nerviosa, que es en el momento en que se produce el orden motora y cómo de alguna forma se transmite a los músculos, ¿no? Entonces, esto se le llama la vía piramidal, que es una vía de las más gruesas que hay en el cerebro. Si seccionas esta vía de alguna forma, pues ya no podrías moverte o no podrías enviar información motora desde el cerebro, ¿no? Se vio también que había cambios en pianistas profesionales en estas vías, ¿no? Asociados seguramente al control motor fino, al control motor, etc., ¿no? Recordar también que los músicos padecen de enfermedades propias, que son las distonías o la falta de control, y muchos de los músicos, pues a lo largo de su vida, tienen que sufrir esta hiperespecialización que también les produce algunas enfermedades a nivel sobre todo del córtex motor y que tienen que intentar superar pues, con tratamientos específicos, sobre todo por esta gran rigidez en cuanto al hiperfeccionamiento que tiene también su desmesura. Es importante señalar eso, ¿no? Que la hiperespecialización también genera cambios muy profundos en el cerebro que pueden ser importantes, ¿no? Otro aspecto que quería señalar siempre es los distintos procesos cerebrales en los que está implicada la música. Esto es uno de los grandes hallazgos de estos años, es decir, la música implica muchos procesos, desde lo que sería el procesamiento del tono, el procesamiento del ritmo, la atribución de significado, la activación de las memorias autobiográficas, la activación de la memoria sobre la memoria. Hay un léxico musical, tú tienes un léxico sobre el género musical. Si os fijáis, hay un montón de áreas, que es lo que intenta reflejar este estudio, desde el procesamiento acústico hasta el procesamiento del tono, el tiempo, el ritmo, el canto, las emociones. Es decir, lo que
lo que está diciendo este gráfico es que son procesos todos muy complejos, algunos comunes con otras áreas, como el lenguaje. La música y el lenguaje comparten muchos aspectos, como el pensamiento acústico, la producción, el léxico, etcétera, ¿no? Y esto conlleva que cuando tú haces un estudio de música, este es un estudio que se hizo sobre cómo músicos de jazz estaban improvisando dentro del escáner, lo que uno se sorprende es la gran activación y deactivación que hay de circuitos cerebrales. Y esto es una de las ventajas y desventajas también en el estudio de la música, es decir, que no hay un área concreta de música, hay un área, básicamente es muchas partes del cerebro que están activas y forman redes que llamamos, y que seguramente son procesos compartidos con muchos otros aspectos, ¿no? Pues desde el control motor, desde el procesamiento musical, el procesamiento del lenguaje, áreas asociadas con la producción, asociadas con el ritmo, áreas de control cognitivo, de cómo organizamos la información, cómo controlamos si estamos haciendo bien las cosas, etc., ¿no? Es decir, lo que vemos aquí es que cualquier tipo de estimulación en salud que estemos usando música, todo esto es producción de música, no solo escucha. La escucha de música seguramente activa menos áreas, sobre todo más de escucha y procesamiento en general y emoción, pero la producción activa de música activa muchas áreas del cerebro. Esto es muy bueno en cuanto a que si muchas áreas del cerebro se comprometen en una acción, quiere decir que puede generar más plasticidad y más eficiencia en cuanto a un proceso de rehabilitación controlado. Estas son dos ideas muy importantes, ¿no? La gran cantidad de procesos que se activan cuando uno está produciendo música y también escuchándola hasta cierto punto, ¿no? Es decir, que la producción activa de la música puede ser muy, muy importante en la rehabilitación, sobre todo por esta gran cantidad de recursos y eficiencia neuronal que consume de alguna forma, ¿no? Necesitamos mucha activación para generar música y hacerlo de forma correcta. Esto es una especie de resumen que llamamos metaanálisis de distintas áreas cerebrales activas en música, y solo quería estar relacionada con distintos colores, ¿no? Por ejemplo, el percibir los tonos y procesar los aspectos acústicos de la armonía está asociada al color verde, el área auditiva, y la azul, ¿no? Veis que son procesos más corticales, ¿no? Sobre todo en estas partes auditivas que os he comentado y en algunas partes motoras, ¿no? Cuando estás atendiendo, pues tienes procesos atencionales muy activos, ¿no? Y cuando estás reconociendo música, pues activas también aspectos relacionados con la memoria, sobre todo con el hipocampo, que es una zona muy asociada a la autobiografía, a la memoria, la parte posterior del cuerpo calloso, la parte anterior, ¿no? Cuando llegamos a la acción de tocar música, de realmente estar practicando música, cantando o moviéndose al ritmo de la música, vemos activación mucho más de áreas motoras, que son estas zonas de aquí, y también algunas zonas subcorticales relacionadas con el movimiento, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando llegamos a los aspectos más de emoción, que son los rojos, de repente veis que hay lo que comentaba antes, ¿no? Las áreas más subcorticales, más de dentro del cerebro medio, áreas como el estriado ventral, el sistema límbico, la amígdala, que está asociada al procesamiento de las emociones, el hipocampo también, y áreas más dopaminérgicas, pues de alguna forma entran en juego. Fijaros aquí de nuevo que tenemos todo el gran conjunto de circuitos implicados en estos aspectos, desde más corticales, más motores, más atencionales, más auditivos, más del procesamiento del ritmo y motores, hasta los aspectos más emocionales. Y de nuevo, pues resaltar esta idea, ¿no? de que la música recluta muchas áreas, y esto es una de las ventajas como herramienta de estimulación en las personas, ¿no? Cuando planteamos un enfoque de rehabilitación, y quizás hablo más de lo que sería aspectos neurológicos, que es donde yo he trabajado más, ¿no? La idea es vehicular cualquier tipo de técnica de estimulación para facilitar la plasticidad cerebral. Es decir, la idea es buscar alguna técnica para mejorar la plasticidad. Y esto siempre es vía reaprendizaje, de alguna forma, ¿no? Queremos que el cerebro reaprenda una función, se ha perdido el habla, queremos que el cerebro aprenda a caminar mejor, si tiene una hemiparesia en el pie, en la mano, pues queremos que aprenda a hacer mejores digitaciones, que pueda mover los dedos mejor, con más soltura, que superen la espasticidad, etc., ¿no? Entonces hay que crear programas o pensar programas que puedan facilitar este aprendizaje en tres sentidos, ¿no? Al menos la rehabilitación de los aspectos más de eficiencia neuronal, de sinapsis, de cómo puedes generar más rehabilitación y básicamente cambios cerebrales, juntamente con la psicofarmacología al principio, sobre todo después de un ictus, ¿no? Luego tienes que pensar lo que serían aspectos relacionados con los procesos cognitivos, cómo mejorar el movimiento, las sensaciones, la cognición, el lenguaje, el ritmo, los aspectos que hayan quedado deficitarios, ¿no?
Y luego el aspecto social, cómo reeducas a esta paciente, reaprende para poder insertarse en la vida social y laboral, que al fin y al cabo son los aspectos más importantes en cuanto a la adaptación de la vida, con su familia, etc., ¿no? Entonces, estos aspectos pasan por también pensar estrategias de motivación, estrategias para aguantar durante esta fase de entrenamiento, esta fase de reaprendizaje, tener objetivos claros, ¿no? Hacer prácticas muy intensivas, sobre todo cuando los aspectos motores, pues la terapia tiene que ser muy intensiva, hay que practicar muchas horas, la repetición es lo que siempre va a funcionar, ¿no? Hay aspectos de modelaje, es decir, que cada paciente se adapte progresivamente a su trabajo, a sus cambios, ¿no? Entonces hay que estar constantemente pues, adaptando y modelando y que las personas vayan teniendo una adaptación progresiva y que las técnicas de reaprendizaje sean variadas para no estar siempre trabajando con los mismos tipos de procesos, ¿no? Estos son aspectos a tener en cuenta en todo este proceso de rehabilitación y la idea es cómo adaptar la música para favorecer estos procesos, ¿no? Sabemos que en parte la música produce cambios en plasticidad cerebral, sabemos que la música afecta a los procesos cognitivos porque compromete muchos procesos cognitivos cerebrales y sabemos también que la música tiene efectos a nivel emocional que son muy importantes cuando estás haciendo una terapia, que las personas no se aburran, que estén motivadas, que estén enganchadas, si queréis, ¿no? Y también que tiene muchos aspectos de la capacidad que tiene la música para unir las personas y los grupos en sí. Esta capacidad que llamamos en inglés bonding groups, ¿no? Juntar y crear grupos o los aspectos más afiliativos, ¿no? Esto es muy importante cuando pensamos en la música, ¿no? Uno de los primeros estudios que siempre me gusta, que es de un amigo mío con el que trabajamos mucho, que es Teppo Sárkamo de Helsinki. El primer estudio que hizo fue muy sencillo. Fue con una muestra de pacientes con ictus, que habían tenido un ictus muy reciente, eran pacientes agudos, ¿no? Que básicamente lo que se les hizo es grabar un disco, un CD, y les hacían escuchar el CD 1 hora al día, creo, o media hora al día, no me acuerdo, durante 2 meses, ¿no? Y los pacientes se les grabó el CD que ellos querían. Como era Helsinki, pues había mucho metal y había pues, muchos pacientes que incluso, pues bueno, pues el CD era de metal y escuchaban metal, ¿no? Entonces se les siguió solo la intervención fue esa, escuchar música que les había gustado a lo largo de su vida y se les siguió y se vieron cambios curiosos al cabo de 3 meses solo por esta intervención que no cuesta nada y que cualquiera podría hacer, ¿no? Y hay cambios positivos, sobre todo en algunas funciones como memoria verbal, atención, mejoraban la atención y también disminuían los signos o los síntomas de depresión y de confusión mental. Es muy simple esta intervención, es decir, no costaría hacerla nada y es uno de los aspectos más importantes de la música, el bajo coste que tiene en cuanto a posible intervención. Y esto es una de las grandes ventajas que vamos a ver, ¿no? Incluso en este estudio se pudo estudiar los cambios a nivel cerebral de estos pacientes y se vieron también cambios. O sea, esta es la lesión de los pacientes. Esto es un grupo de pacientes con ictus donde tenían problemas muchos de lenguaje. Veis que afecta a circuitos de lenguaje y corticales, ¿no? O sea, que son pacientes que quedaron afectados. Y incluso en este caso, solo por la escucha pasiva de música, se vieron algunos cambios cerebrales de morfología. Hubo cambios plásticos en el cerebro. Esto es muy interesante, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en una terapia desde el 2007, que se publicó esta terapia del grupo alemán, Schneider, y básicamente lo llamamos terapia de soporte musical en ictus, ¿no? Y está basada en básicamente estos conceptos puestos todos de golpe, ¿no? Es decir, personas que hayan perdido el control del movimiento en sus manos, que tienen una hemiparesia después del ictus, pues intentar rehabilitarlos haciendo una práctica muy masiva del control motor, practicando mucho con la mano afectada. Pero para ello una cosa divertida es hacerlo intentando aprender música y sobre todo aprendiendo un piano o una batería electrónica. Entonces intentamos generar un tipo de terapia que fuera más divertida, que fuera productiva, fuera activa, que al final tuviera también una serie de objetivos, ¿no? Que algunos pacientes pues, podían involucrarse en algo que fuera pues, más lúdico y hedónico para ellos, que no solo pues, la terapia clásica en estos pacientes es ponerlos en un entrenamiento sociolaboral en sociosanitario, donde básicamente tienen que mover fichas, son entrenamientos bastante aburridos, entonces la idea es hacer lo mismo, pero hacerlo pues entrenando con música, ¿no? Entonces, disculpa, estuvimos desde el 2007 empezamos en 2007 trabajando un poquito sobre este tema y hemos estado trabajando hasta recientemente, donde los estudios que os voy a presentar son muy, muy recientes, ¿no? Entonces son distintos ensayos y estudios que hemos estado haciendo, ¿no?
uno pensaría que probar estas cosas es sencillo y este es el problema, que es muy complicado. Porque básicamente en biomedicina, para que yo vaya a un médico y le diga esto funciona, tengo que demostrarlo. Y se demuestra con ensayos o intervenciones que se llaman ensayos randomizados o randomized control trials, y son muy rigurosos de hacer, cuestan mucho dinero también porque es un reclutamiento, hay muchas personas que están implicadas. Y realmente, pues bueno, pues cada pequeña idea es un mundo detrás. Entonces, demostrar que un tratamiento es muy efectivo, pues para una farmacéutica supone mucho esfuerzo y mucho dinero, para investigadores en España todavía mucho más, por la poca financiación que ha habido, y menos en temas de música, que al principio pues nadie apostaba por aspectos relacionados con la música, ¿no? Pero bueno, básicamente hemos ido teniendo información, entonces, bueno, pues hemos intentado hacer todos estos temas y terapias, ¿no? El enfoque era muy sencillo, se generó una especie de programa jerárquico donde las personas empezaban a entrenarse practicando notas en un piano digital. El piano estaba, pues podían hacer tonos, aprendían secuencias de notas con la mano afectada, empezaban a tocar algunos intervalos y al final la idea era ser capaz el paciente de generar canciones y seguramente de poder practicarlas y poder entretenerse, ¿no? Esto era para el movimiento de la mano más fino. Para el movimiento de la mano más grueso, es decir, del brazo, antebrazo, etcétera, lo que generamos es una batería electrónica, que era una batería Roland, conectada a un MIDI, con lo cual cada uno de estos pads electrónicos generaba un tono. Entonces el paciente podía hacer los mismos ejercicios, pero con el brazo, con lo cual favorecíamos los dos tipos de control motor, más grueso o más fino. Y esto es un poco el entrenamiento al que empezamos a someterle. Solían ser unas 20 sesiones, siempre con un terapeuta al lado, guiándolo, ayudándole con la mano afectada, porque algunas veces no, había mucha espasticidad, etc. Y eran unas sesiones de entre 30 minutos y 45 minutos, ¿no? Este es un estudio de caso único, pero bueno, no ha salido el estudio que salía. Me gusta presentar el caso único porque es una alternativa a los estudios más caros, ¿de acuerdo? A veces con el estudio de caso único lo que haces es seguir un paciente durante mucho tiempo y haces distintos tipos de terapias o distintas fases en la terapia, con lo cual puedes llegar a ver cómo cambia el paciente, puedes también calibrar un poco las dosis, ¿no? Es un estudio que está más aceptado, es un estudio que te requiere mucho tiempo. Normalmente estás con un paciente 6 meses o un año y vas cambiando el tipo de estudios. Entonces, en este caso, por ejemplo, hicimos una intervención con este paciente con música tal y como lo decimos, íbamos alternando con fases de un mes de música, fases de no música, y luego veíamos cómo iba cambiando, por ejemplo, la ejecución en el piano o la ejecución también en un test que no sé por qué no ha salido a convertirse en PDF. Y bueno, pues ves los cambios que se pueden hacer, ¿no? Pero me gusta mostrarlo porque a veces no tenemos la capacidad para hacer un ensayo con muchos pacientes para demostrar realmente la efectividad, pero a nivel del inicio, hacer estos ensayos únicos con un único paciente da mucha información. Y durante mucho tiempo en psicología, por ejemplo, este tipo de ensayos únicos o casos únicos no ha sido muy valorado, ¿no? Pero ahora de nuevo estamos valorando más, también porque es mejor esto que no empezar con un gran estudio, ¿no? Con muchos pacientes sin saber exactamente la efectividad que puede tener, ¿de acuerdo? Y esto es uno de los estudios que hicimos, ¿no? Otra de las ideas que teníamos a nivel de plasticidad cerebral de por qué la música podría ayudar al ictus, en este caso en concreto, a lo que sería a los problemas motores, es este estudio bueno, estas ideas que hay sobre cómo la música conecta los aspectos más auditivos y motores, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, en una persona tocando el piano, ¿no? Pensar que cuando tú tocas un instrumento, básicamente estás produciendo una secuencia motora, anticipas lo que la secuencia motora va a producir, el sonido, y básicamente este sonido entra de nuevo en tu circuito auditivo, con lo cual se establece una especie de loop o de circuito o de conexión constante entre lo que esperas auditivamente y los aspectos motores que estás produciendo, ¿de acuerdo? Esto de alguna forma refuerza lo que llamamos este circuito audiomotor, ¿no? Y esto es un ejemplo muy clásico de neurociencia, es que cuando pones un músico en un escáner y está escuchando una canción que sabe tocar con piano, con cello, lo que fuere, solo la escucha activa sus áreas motores. Es decir, es como si rápidamente el cerebro tiene una especie
de proceso de conexión entre los aspectos auditivos y motores. Es decir, si tú eres pianista y estoy tocando una canción que sé tocar, inmediatamente se está activando la representación motora, es decir, lo que yo haría para tocar esta canción, ¿no? Esta especie de acoplamiento es lo que pensamos que podría ser interesante en música. Nosotros teníamos que rehabilitar estos aspectos más motores, con lo cual pensamos que si las personas empezaban a ejecutar acciones motoras, este circuito audiomotor se pondría en marcha, habría nuevo aprendizaje y reforzamiento, con lo cual esta expectativa que yo creo de qué se va a mover y el sonido que va a crear, básicamente refuerza todo este circuito audiomotor, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con esta idea indirecta de plasticidad. Lo que os decía antes, ¿no? Basado en este estudio de animales, que hay conexiones neuronales que están cercanas, que pueden ser de alguna forma reeducadas o de alguna forma reenganchadas o para ayudar a mejorar la plasticidad del circuito, ¿no? Sabemos que las zonas colindantes a la lesión adquieren la función que han perdido, entonces tienes que intentar fomentar que las zonas prelesionales, ¿no? O cerca de la isquemia puedan ser rehabilitadas. Y esto es uno de los conceptos importantes en música, es esta conexión audiomotora, ¿no? Cómo de alguna forma se generan estos circuitos que son huellas de memoria, tanto motoras como auditivas, que se unen porque de alguna forma el uso de las mismas que hacen los músicos, pues de alguna forma pues activa estos circuitos y pueden tener mucha importancia en la rehabilitación. ¿De acuerdo? Durante muchos, los estudios que hemos estado haciendo, al final pues han dado ventajas para este tipo de terapia en ictus. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de los resultados de un estudio de estos complicados Randomized Control Trials del 2018 de nuestro grupo, donde se veía, por ejemplo, pues, mayor mejora en el movimiento en los pacientes que habían tenido esta terapia y sobre todo tiene muchos efectos emocionales. Hay mejora de calidad de vida respecto a otro tratamiento y también mejora a nivel emocional, ¿no? También veíamos que aquellas personas que eran más sensibles a la música tenían más ventajas o tenían mejor tratamiento, ¿no? Veíamos también o hemos visto cambios cerebrales importantes, que nosotros somos un grupo que trabaja mucho en neuroimagen y podíamos ver lo que pasa antes y después del entrenamiento en música, ¿no? Y por ejemplo, una cosa que se ve antes y después es la activación de áreas centrales motoras que están asociadas a la preparación de movimiento. Y lo que veíamos antes y después es que la conexión entre estas áreas de preparación motora y las áreas de movimiento cambiaba. Es decir, que hay circuitos que de alguna forma se reactivan más después de que hay generación de plasticidad motor después de esta intervención en música en pacientes correctos, ¿no? Os voy a explicar la última terapia que hemos hecho porque lo que nos estaba pasando, lo que nos ha pasado hasta ahora es que hemos encontrado efectos positivos de la terapia musical, pero no distintos a otros tratamientos. Es decir, que hay cambios y son positivos, siempre hay más cambios emocionales usando música en ictus que no, ¿no? Pero es verdad que nunca habíamos encontrado cambios mejores, es decir, una cosa es decir, mi tratamiento funciona, que en este caso funciona y mejora a los pacientes, pero tú tienes que demostrar que el tratamiento funciona mejor que los tratamientos convencionales. Hasta ahora no habíamos encontrado una mejora que de alguna forma dijera, bueno, pues es mucho mejor que el tratamiento convencional, que sería con rehabilitación motora y en farmacología, digamos, ¿no? Entonces intentamos pensar cómo mejorar la terapia que estábamos desarrollando para realmente incorporar todos estos aspectos, ¿no? Entonces empezamos a analizar un poco qué es lo que es importante en una intervención. Y este es un esquema, disculpad que no lo he podido traducir al español, ¿no? Donde hay una parte que es el pensar qué produce el generar música de forma activa, ¿no? Es decir, que yo voy a generar música, disfruto con la música, tengo un aprendizaje motor, ¿no? Sé que todo esto genera cambios a nivel de estado emocional y de calidad de vida. Y sé que de alguna forma la música también activa estos procesos de recompensa emocionales y también la motivación intrínseca. Los pacientes se sienten más motivados, tienen sensación de que están aprendiendo y hay sensación de autoeficacia y mejor autonomía. Con lo cual, es un circuito que el propio aprendizaje motor genera pues, cambios en el estado de ánimo y a la vez cambios en el sistema interno de recompensa, que a la vez sabemos que moviliza neurotransmisores como la dopamina, que pueden generar cambios en la plasticidad cerebral, como os he enseñado antes, ¿no? Con lo cual, esto es un circuito que es difícil de saber cuáles son los factores, pero sabemos que de alguna forma hay muchos de estos factores emocionales y motivacionales en movimiento. Pensamos hacer una intervención que favoreciera todos los aspectos más motivacionales, ¿no? Entonces, generamos una intervención que pensamos que fuera más en grupo, que intentamos como poner todos los aspectos motivacionales en marcha para que fuera aún mucho más efectiva que las intervenciones que habíamos hecho, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos es hacer una intervención que fuera dirigida por una app. Entonces, creamos una
una app con un grupo de inteligencia artificial del CSIC y esta app la fuimos probando. Entonces, lo que habíamos hecho con un terapeuta ahora lo pusimos en un programa. Es una app que tiene un iPad y un tecladito pequeño y ellos pueden practicar todos los ejercicios. Hay procesos de gamificación, son recompensados cuando van ganando, saben todo lo que están mejorando, hay más sensación de autoeficacia y autoaprendizaje, ¿no? Y ellos mismos dirigen su aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la app es lo mismo, él va viendo los dedos que tienen que ir tocando y va tocando las canciones o las escalas, ¿no? A la vez, usamos otro tipo de idea y es que pensamos en un tipo de intervención que fuera más instrumental también. Entonces, para poder favorecer el control de otros músculos, del brazo, de la extensión, etcétera, también pensamos en darles una maleta de instrumentos, ¿no? Entonces, les damos todo al principio de la intervención, es una intervención en la casa de los pacientes, les llevamos toda una maleta de instrumentos con algunos raros como por las maracas, las didgeridoo, bueno, distintos aspectos que les pueden gustar. Entonces, al principio de cada sesión no simplemente van al piano, sino que empiezan a usar todo tipo de instrumentos y hay una serie de demostraciones donde de alguna forma tienen que ejercitar instrumentos y todo esto. Entonces, la sesión siempre es una fase de un cuarto de hora, media hora de instrumentos, luego pasar al entrenamiento con piano, ¿no? Y luego al final incluimos lo que sería muy importante para nosotros, sería la intervención en grupo con un objetivo global. Entonces generamos que al final de cada semana hubiera una intervención donde se reunirían las personas en grupos de 3 y practicarían una canción que al final se demostraría, al final de la terapia habría un día de demostración delante de los familiares, ¿no? Entonces creamos objetivos conjuntos para poder intentar mejorar lo que serían todos los aspectos que pueden intervenir, ¿no? El problema fue básicamente que el COVID apareció, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacerlo en vivo, las sesiones de grupo pasaron a ser en Zoom, pero bueno, adaptamos todo lo que pudimos y fue al principio del COVID. O sea, básicamente íbamos a las casas con la EPI, les dejamos la maleta de instrumentos desinfectada, los teclados y a lo largo de la semana había grupos de 3 personas que se reunían en Zoom para tocar una misma canción y al final grabar una pequeña canción. Entonces, la intervención fue esta. Entonces, el grupo control de pacientes de ictus fue un grupo que se entrenaba en una técnica también de rehabilitación para la casa, que es una técnica famosa en Norteamérica que se llama GRASP, que es básicamente un manual donde tienen detallado las instrucciones que tienen que hacer progresivas de todos los movimientos para mejorar el control de la mano. ¿De acuerdo? Entonces esto es una terapia que más o menos duraba 3 meses, se hacían evaluaciones antes, después y a lo largo del tiempo. Y también hacíamos mucha evaluación de los aspectos emocionales porque es lo importante. Entonces teníamos, la idea era hacer 30 pacientes y 30 pacientes en cada grupo. Esto ha durado unos 2 años, es decir, cada estudio de estos dura mucho tiempo porque reclutar a los pacientes cuesta mucho tiempo, ¿no? Y entonces, señalar que la app tenía muchos aspectos de gamificación, de motivación, jugábamos con muchos más instrumentos, hicimos más tiempo en la intervención, 40 horas, y trabajamos mucho también los aspectos temporales con otro tipo de juegos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo un audio de algunas canciones que habían hecho los pacientes, pero bueno, un poco para que veáis. Los resultados fueron, creo que por primera vez, muy positivos porque hemos encontrado por primera vez ventajas sobre un tratamiento real que se aplica de forma normal a estos pacientes crónicos. Son pacientes crónicos después de la fase aguda. Son en ese momento donde el paciente entra a estar solo y la fase crónica es más complicada porque ya no estás en rehabilitación, con lo cual es mucho más importante intervenir en esa fase hasta cierto punto porque son esos momentos donde las personas pueden tener más apatía, pueden estar más deprimidas, pueden tener más cambios a nivel emocional, ¿no? Entonces, por primera vez, estos son test donde básicamente mides la capacidad de las personas para mover objetos o para hacer ciertos movimientos, ¿no? Y como veis, el grupo en rosa es el grupo que ha sido intervenido con la terapia musical que hemos diseñado, pero poniendo todas estas estrategias motivacionales en marcha, tanto los temas de gamificación como el grupo, etcétera, etcétera. O sea, es la primera vez y estamos muy contentos. Es un resultado que acabamos de publicar en 2024 y lo ha hecho una estudiante de doctorado que defiende dentro de un mes. Y también veíamos cambios importantes en aspectos relacionados con la emoción y con las ganas de participar y la motivación a lo largo del entrenamiento, ¿no? Creo que es importante poner aquí y resaltar pues, todo lo que hemos hecho para que hubiera aquí una especie de intensificación de los aspectos
más emocionales, más de autorregulación del aprendizaje, más de interacción social, facilitar lo que sería el grupo, el tener una estrategia orientada a un objetivo, tocar ante unos familiares, los aspectos de motivación intrínseca que para mí son muy importantes, que la persona tenga alguna fuerza, refuerzo interno por lo que está haciendo, que genere sensaciones de autoeficacia, y esto de alguna forma también ayuda mucho a la interacción en el grupo y con la interacción en un terapeuta, ¿eh? Entonces esto es lo que hemos estado haciendo. Otros tipos de estrategias muy interesantes son, que también estamos haciendo, es sin usar la música, por ejemplo, sonificar los movimientos, es decir, no hace falta un instrumento, también con el propio movimiento de las personas puedes generar sonido y música. De hecho, ahora estoy trabajando en un grupo de Marsella que está intentando hacer pues, aspectos relacionados con la música, oncología y movimiento, y gran parte de los aspectos son asociados a cómo generar música a través del movimiento, o con distintos sensores, con distintas formas de convertir el movimiento con un algoritmo música, y esto puede ayudar a lo que sería la generación activa del movimiento, ¿no? Hay también un estudio en marcha donde trabajamos mucho con la sonificación de las pisadas. Esto es una cosa muy curiosa porque hay pacientes que tienen problemas en la hemiparesia y tienen problemas en los movimientos de los pies. Lo que hacemos es hacerlos más sensibles al sonido de sus pisadas y también convertirlas en pisadas más light, más ligeras, como si fueran pisadas hechas por un niño o personas más ligeras. Que básicamente la idea es engañar al cerebro para pensar que estás en un cuerpo más ligero, con lo cual de alguna forma intentar que haya cambios a nivel motor asociados a esta ilusión que se crea. Que sabemos que el cerebro es muy sensible a generar ilusiones que pueden ser positivas para la salud, ¿no? Y también un aspecto muy importante a resaltar en la intervención en ictus y música es la intervención en coros, ¿no? ¿De acuerdo? Se está trabajando muchísimo por el gran impacto emocional que tiene el ictus, por ejemplo, para la rehabilitación del lenguaje, es cuando hay afasia, cuando hay pérdida de lenguaje, y lo positivo que puede ser la participación en coros, en distintos aspectos y eventos sociales donde se canta en conjunto, donde se facilita que el paciente pueda rehabilitar el lenguaje a través de estos tipos de intervenciones, ¿no? Este es un esquema un poco de... porque 4 personas estamos elaborando lo que va a ser el primer libro en terapia más de intervención musical en neurología. Es un libro que se va a publicar en inglés en Oxford University Press. Es un libro de 600 páginas donde intervienen muchos autores. Pero un poco estamos pensando cómo clasificar todas las posibles intervenciones en música desde aspectos más pasivos hasta más activos. Es decir, uno puede pensar en música desde muchas formas, pero uno tiene que pensar qué es lo que puede hacer el paciente y tiene que perfilarlo para cada paciente, ¿no? Entonces, habrá pacientes que pueden ser más sensibles a los aspectos emocionales, pero pueden tener poco movimiento, no pueden aprender a tocar, no pueden cantar, con lo cual la intervención puede ser mucho más simple, pues con participación pasiva, y puedes pensar la participación música desde pasiva hasta muy activa, hasta muy social. Entonces, cada uno de estos factores son distintos procesos que pueden ayudar a la mejora, ¿no? Puedes pensar en ella para mejorar el lenguaje, para mejorar el movimiento, para mejorar aspectos de ritmo, y puedes generarla a través de apps o puedes generar instrumentos. No hace falta el instrumento para nada. De alguna forma esto también es importante tenerlo en cuenta. Tenemos instrumentos propios como la voz, ¿no? Y cómo de alguna forma puede afectar todo esto a los procesos perceptuales y a los de producción, lenguaje o motores, y todo esto dentro del trasfondo emocional y de recompensa, estos circuitos dopaminérgicos y también de opioides que hemos estado asociando y hablando de cómo afecta la música al placer, la motivación y a la interacción social. ¿De acuerdo? Estos aspectos que estamos intentando elaborar como grandes programas, ¿no? Bueno, esta sería una primera parte donde he hablado más de lo que ya estaba haciendo, sobre todo la intervención en terapia más en neurología, ¿no? Es verdad que estamos trabajando mucho más en salud mental ahora, y aquí quería poner un poco el esquema de cómo pensar la terapia musical en lo que sería la música, ¿no? En la intervención en salud mental, porque quizás es más complicado hasta cierto punto, ¿no? En la lesión neurológica tenemos una lesión concreta, sabemos cómo intervenir, qué áreas están afectadas, qué procesos pueden estar afectados. La enfermedad mental es más complicada, y esto lo sabemos todos, pero es el gran reto quizás, ¿no? Entonces, en las iniciativas de NIH, de lo que decía de Estados Unidos, básicamente están por la posible efectividad de la música en el tratamiento de salud mental, ¿no? Solo comentar, por ejemplo, que en Estados Unidos ahora se calcula que hay un 22% de adultos con alguna enfermedad mental diagnosticada y que un 12,7% de adolescentes tienen
ideas de suicidio graves, en el sentido, ¿no? Seguramente los datos en Europa son parecidos, pero bueno, quiero decir que hay casi un 25% de las personas que se pueden beneficiar de esto, ¿no? Sabemos que la música tiene efectos emocionales a nivel de los circuitos de recompensa y también los efectos en cuanto a aspectos sociales, filiación, interacción social, ¿no? Y a la vez sabemos que la enfermedad mental pues, son en gran parte trastornos del afecto, del ánimo, de la motivación, la apatía, la desmotivación, placer y sobre todo también muchos aspectos de la adaptación social, cómo el paciente interacciona, cómo la dificultad de interaccionar, cómo las dificultades laborales asociadas a esto, etc. Tenemos un grupo de características que parecen que se mapean bien con los efectos que puede tener la música, tanto a nivel de emocional, trastorno de ánimo, efectos en la recompensa, en la motivación intrínseca, en el placer y los aspectos sociales. Con lo cual, si os fijáis, aquí hay un mapping muy claro entre efectos de la música y los efectos que puedas... Y estos efectos, cómo pueden mejorar los síntomas en salud mental. Entonces, aquí es donde hay personas que han visto, pues primero, que la intervención en música es muy barata, que puede ser muy coste efectiva, y esto pues ya sabéis que va a interesar a cualquier gobierno, ¿no? Y de alguna forma pues está interesando mucho a distintas entidades gubernamentales y también industrias, ingenieros pues que se ponen a fabricar cosas sobre estos tipos de aspectos, ¿no? Está mucho más desarrollado en enfermedades neurológicas, la terapia musical, pero es verdad que también hay mucha tradición de terapia musical dentro de lo que sería la formación en musicoterapia en salud mental. Entonces, las recomendaciones de Estados Unidos, por ejemplo, solo para deciros dónde están poniendo o invirtiendo en salud mental, serían sobre todo efectos en el cáncer, efectos en la gestión del estrés y el dolor en la cirugía, afectación en los estados de ánimo y afectivos, estados de ansiedad y reducción de ansiedad en intervenciones, funcionamiento social en trastornos del desarrollo neurológico, autismo, por ejemplo, cuidados paliativos en enfermedades avanzadas, rehabilitación neuronal, esto hemos comentado bastantes, y bienestar mediante el ejercicio físico, ¿no? Es decir, cómo en todos estos casos la música puede ser una herramienta de intervención con muchas promesas, ¿no? En cuanto a los trastornos relacionados más con el afecto y la recompensa, tenemos la ansiedad y la depresión, la falta de motivación, pues también, por ejemplo, anorexia, ansiedad ante la comida y sobre todo lo que llamamos síntomas transdiagnósticos. A través de distintas enfermedades mentales tenemos el mismo tipo de síntomas como la apatía, la motivación, la fatiga y también la anedonia, la discapacidad para experimentar placer en general, no en este caso solo musical, ¿no? Entonces os quería solo mostrar algunos datos de cuál es la efectividad o qué sabemos de las efectividades de las intervenciones musicales en salud mental, ¿no? Porque para mí es muy importante, ¿no? Este es un estudio, por ejemplo, se llaman metaanálisis porque son estudios de muchos estudios. Se hace, pues, por ejemplo, un estudio recabando información, en este caso, por ejemplo, es sobre las intervenciones, cómo disminuye la ansiedad ante una intervención en cirugía cuando los pacientes van a ser operados antes, durante o después. Se hace una revisión de 81 estudios y de su calidad. A lo largo de los 71 estudios tienes 6.000 pacientes y lo que ves aquí es el efecto de la música versus no haber tenido música en la intervención. Entonces, si veis que se mueve hacia la izquierda, quiere decir que los resultados son a favor de la música. Si están en cero es que hay igualdad y si fuera hacia la derecha es que hay... Y esto es la ansiedad sufrida durante la intervención. En este caso es muy claro, hay lo que llamamos un tamaño de efecto del 69%, quiere decir que hay un cambio en lo que sería la variabilidad esperada del 79% a favor de la música. Hay una reducción importante de la ansiedad siempre que hay una intervención. Y esto es súper importante porque es sin intervención farmacológica. Quiere decir que cuando hay una posible intervención, si se usa música, por ejemplo, pues reduce los síntomas de ansiedad del paciente que va a ser intervenido, ¿no? Ya en salud mental más concreta y con los trastornos de ansiedad, pues fobias, pánico, etcétera, ¿no? O trastornos de ansiedad más crónicos. Es una revisión de 32 estudios con 1.295 pacientes, ¿no? Y esto es el efecto de la intervención en terapia en música durante menos de 12 sesiones o durante más de 12 sesiones, ¿no? Con menos de 12 sesiones comparado con otras intervenciones como psicoterapia clásica o farmacoterapia, pues hay una mejora de ansiedad de un 36%, es un efecto pequeño, pero si dedicas más sesiones de terapia musical hay casi un 60%. Este es un efecto grande en intervención porque los efectos esperados para la reducción de la ansiedad por la psicoterapia o la farmacoterapia con ansiolíticos son menos, de hecho. Hablamos de un 22% 44 o un 33-45 con ansiolíticos, ¿no? Es decir,
si la terapia musical tiene una intervención y un efecto mayor, da una idea del poder que tienen estas intervenciones en cuanto a coste-eficacia, ¿no? Sobre todo porque en muchos casos no tiene por qué haber medicación propiamente, ¿no? Entonces aquí vemos, o sea, estos son ya estudios muy, eh, muy aceptados en cuanto a que son metaanálisis, con lo cual son estudios que recogen todos los estudios que se han hecho, ¿no? Y de hecho son muy importantes. Si lo miramos en depresión, de hecho, el efecto todavía es mucho mayor, ¿no? Es decir, las intervenciones de terapia de música con depresión tienen tamaños del efecto de casi al 100% y a veces de un 85% contra antidepresivos y contra otros tipos de intervenciones psicosociales, ¿no? Y si miramos las terapias convencionales, tienen efectos del 30 y del 31%, ¿de acuerdo? Si miramos la depresión cuando es en síntomas de pacientes que no son deprimidos, pero que son pacientes con otras enfermedades cualquiera fisiológicas, ¿no? Y que tienen síntomas con depresión, el tamaño del efecto de la terapia musical pasa a casi un 133%, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que lo que os decía, hay un efecto muy grande en la intervención de la música en los aspectos emocionales y sobre todo reducción de ansiedad y de síntomas de depresión, ¿no? Si nos vamos a aspectos más de sociabilidad, como la sociabilidad y los aspectos de la música, los aspectos sociales pueden intervenir, podemos ir a ensayos que son de grupos como por ejemplo esquizofrenia o autismo que tienen mucha disfunción social, ¿no? En el grupo de autismo, por ejemplo, el metaanálisis que recoge 1.165 pacientes, ¿no? Con 26 estudios detrás, encuentra reducción de la severidad del autismo en un 83%, impresión clínica global 122% de mejora, 106 de mejora en la comunicación no verbal del niño y una mejora de adaptación en el comportamiento de 119. Cuando los tamaños de efecto que estamos viendo en otras intervenciones clásicas conductuales en autismo son cerca del 40%. ¿De acuerdo? O sea, esto indica, y aquí habrá mucha variabilidad en los pacientes, que estas terapias tienen, pues, quizá pueden prometer intervenciones más adecuadas en algunas enfermedades mentales dentro del espectro autismo. Si nos vamos a la esquizofrenia, por ejemplo, que es este grupo de metaanálisis desde aquí, son 15 estudios controlados, 964 pacientes, trastorno esquizofrénico, tenemos un tamaño quizá del efecto un poco menor, 60%. Hay una distribución de los síntomas negativos, la apatía, la afectividad plana, la anedonia, la interacción social eficiente, etc. Mientras que el tamaño clásico de reducción con el uso de antipsicóticos es también cerca del 35-36%, ¿no? A esto se le podía juntar el metaanálisis que no ha incluido sobre la enfermedad de Alzheimer con mucho menos intensidad. La enfermedad, los efectos de la enfermedad de Alzheimer son menores, son del 30%, pero también hay efectos en los familiares, por ejemplo, de mejora del estado de ánimo en los familiares que los cuidan. Niños con necesidades especiales también adultos. Hay mucha intervención ahora en lo que se llamaría la soledad, en adultos con muy poca interacción social, con mucho aislamiento y cómo la música, por ejemplo, mediante la intervención activa en grupos, corales, etcétera, puede ayudar mucho a la mejora de los efectos de la soledad, ¿no? Lo que nos interesaría también es tener en cuenta que las intervenciones tienen que ser también muy perfiladas. Esto lo llamaríamos intentar generar que las intervenciones de salud mental tengan en cuenta las diferencias individuales en cuanto a la musicalidad de los pacientes. Hay gente que será más buena cantando, el pensamiento del tono, gente que le gusta más o menos la música, gente que tiene más interacción social asociada con la música, en las actividades de ocio que tiene. Entonces hay que intentar hacer actividades individuales que puedan beneficiarse en la música a través de generar el perfil de musicalidad de cada paciente, ¿no? Entonces aquí también hay un gráfico de genes porque sabemos que gran parte de esta musicalidad también está asociada a la genética y al ambiente al que ha estado sometido, ¿no? Cuando hablamos de intervenciones siempre es bueno buscar música preferida, es decir, que las personas tienen tendencia a escuchar lo que les gusta, lo que sea más gratificante y por tanto es importante sobre todo cuando haces un tratamiento con demencia o enfermedad de Alzheimer, ¿no? Algunas veces pues, las preferencias musicales pueden no ir tan bien para los efectos de la terapia, pero bueno, la idea es un poco generar un compromiso entre lo que le gusta al paciente y lo que tú quieres promover, ¿no? Y ya un poco para acabar, también me gustaría ponerme un poco en la parte escéptica, ¿no? Porque cuando vas a congresos en música, intervención en salud, pues siempre parece que haya un sesgo hacia creer que todo en música es muy positivo, ¿no? Esto es quizá demasiado naif y sabemos que hay aspectos en la música que pueden ser malos, ¿no? Entonces yo creo que la música y la participación en la música no es siempre positivo en general, no tiene por qué serlo. Por ejemplo, sabemos que hay usos de la música históricos o
más recientes que pueden ser menos saludables, como por ejemplo en la asociación al uso de sustancias, a la toma de riesgos, al posible suicidio, grupos de... Sabemos, por ejemplo, esto es muy interesante, que la estabilidad emocional de los músicos puede estar un poco comprometida a veces, con lo cual esto, bueno, son circuitos un poco más comprometidos, ¿no? De hecho, es muy interesante el vínculo entre la creatividad, el arte, la música y la enfermedad mental. Ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Y bueno, hay estudios que intentan señalar no el hecho de que el entrenamiento de la música sea malo para la salud mental, pero sí que es verdad que hay un grupo de músicos más profesionales que amateur que presentan más anomalías en salud mental que otros, seguramente por los entrenamientos, por muchos aspectos también algunas veces genéticos. Entonces, hay también que intentar entender que las personas ya usan la música para mejorar. Es decir, que como lo vimos en el COVID, mucha gente ya está usando la música de forma natural para cambiar su estado de ánimo. Es algo que tenemos, es como una herramienta que tenemos en nuestro cerebro y ya la usamos de forma natural. Con lo cual, a veces la intervención no puede ir mucho más allá, porque me acuerdo de un paciente de ictus que nos vino, que tenía problemas en el control motor, que había estado, cuando entró en la fase crónica, él mismo empezó a aprender piano y se había convertido en una persona que tocaba el piano cada día, ¿no? Entonces, claro, hay personas que ya usan la música o cantan o la usan para mejorar su estado de ánimo de forma regular, entonces, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Las intervenciones de música tienen que estar estandarizadas o generar protocolos que se basen en modelos mecanicistas que se puedan presentar en contextos médicos y que puedan ser demostrables. Para ello, los ensayos estos randomizados y los metaanálisis son muy importantes porque convencen muy rápidamente a los médicos. Si un médico tiene una tasa de efecto del 100%, como la depresión, pues va a decir, aplícalo, porque claro, es más de lo que yo puedo tener en psicoterapia o farmacoterapia, por ejemplo. Entonces hay que tener protocolizado esto, convencer a la gente, hay que hacer una labor también de convencimiento de que la música no es un entretenimiento, que es algo más allá, que es una facultad de nuestro cerebro, de nuestra mente, ¿no? Y que hay que tener en cuenta que seguramente tiene efectos muy importantes en salud, ¿no? Hay que dejarla de ver como un entrenamiento y hay que empezarla a ver como un beneficio quizás en salud a largo plazo, como una herramienta, como una reserva cognitiva. El concepto de reserva cognitiva es muy bonito. Es todo lo que haces en la vida que de alguna forma va a prevenir que tu cerebro envejezca mal, ¿no? Entonces, la escucha de música, la práctica y las actividades musicales pueden verse como eso, como invertir en un envejecimiento menos difícil a través de todos los recursos que te da la música para contrarrestar tu salud mental y tu salud fisiológica en cuanto al cerebro, ¿no? Hay muchas dificultades para entender cuál es el beneficio de la música a nivel de mecanismos cerebrales. El ejemplo es muy sencillo. Si yo hago una terapia de este estilo, me es muy difícil controlar las cosas. Hay una persona que está delante de otra, hay un entrenamiento que es con un terapeuta, hay efectos del terapeuta, hay efectos de la música, efectos del tipo de música, efectos del género, de la intervención, o sea, es imposible controlar todos estos efectos para entender las bases cerebrales, con lo cual a veces se nos obliga a los científicos a hacer cosas que son raras, como generar un grupo que no tiene música, pero que a la vez tiene que tener... es difícil llegar a entender cuáles son las bases más neurobiológicas o neurofisiológicas de los efectos en música. Y esto es porque es una intervención global compleja. No es una intervención que yo doy un fármaco, manipulo un neurotransmisor y veo un cambio. No es así. Hay efectos sociales, hay efectos de grupo, hay efectos de música, etc. O sea, es muy difícil saber al final dónde están los beneficios. Y esto puede dificultar lo que sería entender sus bases psicobiológicas, ¿no? Y luego yo creo que hay una lectura educacional de todo esto que a mí me gustaría fomentar, y es que hay que dejar de ver la música como en las escuelas se ha visto tradicionalmente, como que hay que entrenar la música, que hay que hacer que los niños aprendan música, que tengan un entrenamiento riguroso en música. Hay que ver la música como un compromiso en la alimentación, más como una herramienta donde tú desarrolles una serie de habilidades, cantar, bailar, disfrutar sobre todo, generar estos cambios emocionales y que sean herramientas para una vida más prolongada y con más calidad. No una vida dedicada al esfuerzo y la rigurosidad del entrenamiento musical, que puede ser bueno para algunos músicos, pero de alguna forma un entrenamiento hacia más la cultura musical y cómo usar estas herramientas que tenemos para de alguna forma mejorar nuestra vida a lo largo de la vida, sobre todo, y en el bienestar y calidad de vida en la misma. Yo creo que esto es una idea muy importante
quería acabar con una frase de Jaume Plensa. Jaume Plensa es este escultor barcelonés que genera obras de arte, que en la piel hay música y hay letras, ¿no? Es decir, esa interacción entre la música y las palabras, ¿no? Y dice, si tenemos algo diferente de los animales es nuestra capacidad de hablar y comunicarnos. Me encanta la música y para mí las palabras son como la música. El instrumento es nuestro cuerpo y estamos permanentemente interpretando esta música, que es nuestra conversación. La capacidad de difundir palabras en el espacio lo llena todo y de energía. Y nada, muchas gracias a todos por la atención. Espero que os haya gustado. Sí, podemos. Gracias por tus aportes. Te he oído hablar mucho de la música, ¿no? Y yo estaba pensando mucho en el término también de la vibración. De hecho, nombráis ahí se nombra en esa frase a los animales, que claro, que es probado también, por ejemplo, el efecto del ronroneo de un gato en una persona y todo eso, los cetáceos, otras historias, los pájaros, no sé. Entonces, si la vibración también está contemplada en todos estos estudios. Sí. Yo creo que es muy importante igual. Quizá no es tanto en la música, pero por ejemplo hay gente que está estudiando los efectos de distintos tipos de vibraciones en el cambio emocional, por ejemplo. O sea que quizá no pues poner en la misma dimensión que la música, sobre todo el impacto acústico, ¿no? De estos aspectos en cuanto al cuerpo, ¿no? Y los cambios corporales que hay, y los cambios fisiológicos asociados a la vibración que seguro existen y pueden ser muy importantes para algunas terapias, por ejemplo, ¿no? Con un determinado tipo de pacientes, ¿no? Y la comunicación con los mismos. O sea, yo creo que sí que estaría dentro de este grupo de intervenciones, claro. Y tampoco se habla mucho del contexto, creo. Pero precisamente, bueno, a mí al principio, ¿no? Cuando pusiste la música, sí. Claro, yo dije, me cachis, ¿cómo no tiene un altavoz? ¿Cómo no tiene un sistema que podamos realmente disfrutar de la música en un momento, sí. ¿no? Después fueron los jardineros con todo el ruido, ¿no? Digamos que también el contexto, bueno, en general no digo solamente el físico, ¿no? También el emocional, todo eso es súper importante también a la hora también de recibir, porque da igual que pongas una música preciosa o que sí, exacto, si el contexto no será adecuado. Yo creo que eso es súper importante. De hecho, hay mucha investigación que demuestra que gran parte de la forma en que valoramos la música es contextual. Es decir, si un amigo mío me viene y dice, bueno, pues hay que ir a ver este autor, ¿no? O este concierto porque sé que es bueno, pues yo voy a ir y ya estoy totalmente influenciado por lo que le ha dicho, ¿no? Este aspecto cultural y contextual lo cambia todo, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay un experimento que se hizo muy bonito en Nueva York, que hubo un violinista que es el más famoso del mundo, el que hizo un concierto en Nueva York y la gente pagaba, no sé si 300 euros por verlo, ¿no? Entonces ese mismo violinista se disfrazó, se puso una máscara y empezó a tocar en Nueva York, en el metro, y apenas consiguió 30 euros al día, ¿no? Entonces aquí está el efecto contextual, es decir, no valoro las cosas igual, depende del contexto, y entonces yo creo que esto es también interesante, es decir, contexto también es saber que la música es algo más. Entonces el concepto de cambio, de decir, hay que pensar en la música como una estrategia en salud y cuando entre dentro del público esta idea, es un círculo que es un poco vicioso. Es decir, si yo creo que la música es salud, va a tener más impacto que si no la creo, porque la gente la va a afrontar de otra forma, ¿no? Y son mensajes que pueden influenciar mucho en el posible efecto de estas terapias. O sea, que estoy muy de acuerdo contigo, que el contexto es súper importante. Y la información que tienes sobre la música, lo que se ha hecho detrás, la historia detrás, todos estos factores culturales forman parte de la música. Y son los que nos dan valor a ellos. No sé. Sí. Bueno, primero, enhorabuena, me ha encantado. Creo que tenemos todos la cabeza que nos hierven un montón de cosas. Ha sido muy interesante y muy intenso también. Y nada, quería comentar así, a ver cuál era tu opinión, pero bueno, respecto a lo que estabais comentando y al final de tus conclusiones o la parte más crítica, claro, yo veo que obviamente la investigación biomédica está en un paradigma, que es un paradigma con un diseño de investigación cuantitativo, y que pienso que si se abriera a diseños mixtos por más participación interdisciplinar, donde la investigación cualitativa entrara, pues los efectos de la música que comentabas como una limitación obvia, podrían ser estudiados a nivel más contextual, cultural, educacional, sociológico, antropológico,
O sea, creo que en eso todavía tenemos que dar muchísimos pasos y nos queda muchísimo camino por andar. Y me gustaría que nos comentaras un poco, claro, para mí, cuando he estado leyendo muchos artículos a nivel de neurociencia, sobre todo de improvisación musical y desarrollo de la creatividad, estudios que hay, claro, yo veía que, joder, es que la validez ecológica, o sea, el experimento en sí, el diseño, era, claro, es muy complicado hacerlo, pero es que era, ponían, claro, yo me imaginaba, ¿no? Que a mí me encanta la improvisación musical, ir a conciertos, tú ves ahí un músico en un club tocando y la experiencia es que no se parece en nada a meterle en el laboratorio con un teclado minúsculo y decirle, no, es que puedes tocar esta octava, las teclas blancas. ¿Cómo? O sea, puedo tocar 7 teclas y me estás poniendo una resonancia magnética para estudiar qué áreas del cerebro se están activando o desactivando y esa experiencia no se parece en nada a la realidad. Entonces quería un poco ver tu opinión porque igual yo tengo un sesgo y sí que hay mucha más validez ecológica de la que veo yo o se ha avanzado. O sea, ¿cómo ves tú a lo mejor que se ha avanzado en ese campo o qué se podría hacer o si hay guías para conseguir? Porque creo que todavía desconocemos un montón de las posibilidades de qué partes del cerebro tienen que ver, aunque has puesto algunos estudios, pero, creo que después de tu charla uno se queda con la sensación de que sabemos muchísimo, pero creo que no. Bueno, yo creo que la primera pregunta es la de los diseños mixtos. Esto ahora está más de moda, ¿no? Sobre todo desde la vertiente de la sociología, ¿no? Yo creo que sí que puede aportar los aspectos más cualitativos. Además, ahora con la intervención de los transformers o el ChatGPT puedes tener más acceso al análisis cualitativo de la información. Con lo cual yo creo que sí, que hacer diseños mixtos tiene más interés y puedes combinar el aspecto más cuantitativo y cualitativo. Yo creo que no hay muchos todavía, pero es una de las cosas que podría tener más valor a hacerlo, de hecho, ¿no? Y podría ayudar a no tener un paradigma tan rígido como el biomédico que te obliga a hacer años y años la misma intervención que a veces la empiezas y dices no está funcionando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tienes que acabarla y no puedes ver los resultados, etcétera, ¿no? Y lo otro, lo de las limitaciones de la neurociencia parcialmente son estas, es decir, que vas a tener que poner a la persona en un ambiente con mucho ruido, ¿no? Improvisando una canción, ¿no? Totalmente de forma no espontánea, ¿no? Entonces es muy, muy difícil. Y todo eso ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en improvisación. Y también se está trabajando mucho en la parte de improvisación en terapia, cómo puede ayudar a los pacientes durante la fase de musicoterapia a generar más aspectos más espontáneos de improvisación, ¿no? Lo que sí que se está haciendo mucho, yo por ejemplo he participado ya en 2 actividades más ecológicas, por ejemplo intentando evaluar el desarrollo de la curiosidad en conciertos reales, ¿no? El año pasado hicimos un experimento en la Filarmónica de Milán, muy interesante, donde había 1000 personas, ¿no? Y hicimos un experimento donde el director de la orquesta tocó una pieza desconocida, bastante desconocida de Arvo Park. Entonces las 1000 personas estaban contestando todo el rato lo que les parecía la canción en vivo, ¿no? Es decir, realmente era un concierto, tampoco es ecológico que yo te pida que me contestes si me gusta una canción, si me genera curiosidad, sino porque estás como haciendo una segunda tarea, ya no estás concentrado en la canción, sino que estás haciendo algo distinto. Y luego, después de la primera vez que escucharon la canción, se hizo una explicación muy formal del tema, el director explicó muy bien la historia, el contexto del desarrollo de la obra, las importancias, y entonces uno de nosotros explicó los aspectos más relacionados con la neurociencia y la música, y luego volvimos a probar la escucha de la música en estos pacientes para ver los cambios que habían sufrido, ¿no? Y luego también recogimos los aspectos cualitativos, tenemos la información cualitativa de lo que les había parecido la experiencia, ¿no? Fue un éxito porque la mayoría de personas decían es que la segunda escucha he podido escuchar la música de forma distinta, no me ha cambiado totalmente la información que he recibido, que era un poquito relacionada con el contexto que decía ella, me cambió completamente la forma, pude valorar la música la segunda vez. Y entonces ves cómo se disparan los valores del placer en esta experiencia musical. Entonces yo sí que creo que el estudio en ambientes más ecológicos es muy importante, pero no se va a poder hacer en cuanto a las bases neurobiológicas, porque no te puedes llevar un escáner. Entonces hay ciertas... Yo creo que no se sabe tanto, de hecho. No, si mi charla ha dado la idea de que sabemos mucho, es que hemos aprendido mucho, ¿no? Pero yo creo que todavía no se sabe tanto. Hay mucha investigación. La investigación en neurociencias y música es muy reciente, son 20 años solo. O sea, es un periodo muy pequeño. Y ya de lo que sería la intervención en música
como intervención en terapia se sabe mucho menos todavía sobre los aspectos más neuronales, porque es mucho más difícil ahí, ¿no? No sé si esto hay mucho trabajo para hacer. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su excelente ponencia, que ha sido interesantísima. Yo quería hacerle 2 preguntas y un comentario. La primera, ¿no cree que deberíamos de hacer algo para convencer a nuestros gobiernos, nuestros políticos, que la música debería de ser una asignatura con muchísimo más impacto en los colegios de nuestros hijos, que van a ser el futuro? Está claro que la música es buena para rehabilitar, pero también para desarrollar potenciales en un cerebro que está, como bien dice, todavía a medio estudiar. Eso sería una pregunta. La otra, en su trabajo me ha parecido que ha hablado de un 4% de pacientes anhedónicos. A mí me parece que es un porcentaje como bastante significativo. Esos pacientes, o esas personas, Sí, son personas, son pacientes. esas personas, ¿se les intentó en algún momento reeducar o hay alguna posibilidad de adaptarlos o enseñarlos a que puedan, se intentó o se intentó y se frustró ese aprendizaje? No sé si eso es posible. Y luego un comentario, acaba de salir publicado que esto va a ser el futuro para la rehabilitación de muchas ciencias aplicadas a la salud. De hecho, en el hospital de Oviedo, en el hospital de Asturias de Oviedo, acaba de salir publicado ayer mismo que en el servicio, en la unidad de cuidados intensivos, se ha puesto en marcha un estudio ya mismo que ya está aplicándose gracias al trabajo de una industria, de una empresa científica y a la Orquesta Filarmónica de Asturias, que se han sustituido los pitidos de los monitores por música y que esto ya ha generado un impacto impresionante no solo para los pacientes, sino para los trabajadores, Claro. para las familias. O sea que esto parece que es la puerta para muchas otras cosas. Gracias. Gracias, sí. Sobre el tema de la educación, no lo sé, yo sí que sé que Europa está invirtiendo mucho. Por ejemplo, nosotros hemos ganado ahora un proyecto europeo, que lo comentaba antes, de intervención en música en adicciones, ¿no? Es un proyecto exclusivo de terapia musical que se va a realizar en 7 o 8 países en Europa, ¿no? Nosotros formamos parte de Europa y la Comunidad Europea, para rehabilitar a pacientes con adicciones, ¿no? Solo con música, y ha invertido 9 millones de euros. O sea, estamos hablando que gobiernos como Estados Unidos invierten muchísimo dinero ahora en música, y Europa yo creo que también, porque es uno de estos grandes proyectos de biomedicina y lo han dado a una simple terapia musical, donde sí se va a hacer muchas cosas de neuroimagen y tal, pero yo creo que el gobierno sí que va a ver que empieza a haber mucha financiación para estas áreas de intervención, pero luego no sé cómo se puede llegar este mensaje a las escuelas. Es mucho más difícil en las escuelas. Yo veo que los cambios no son muy grandes en las escuelas y creo que todos los padres lo sabemos. Y yo creo que es muy importante el cambio de filosofía en la escuela. Yo recuerdo que la primera vez que matriculé a mi hija, que tenía 3 años, en una clase de canto en un conservatorio, la tuvimos que sacar porque es que ni siquiera era una profesora tan rígida que no les dejaba ni tocar las cosas. Es decir, no había nada de juego. El juego es crucial a estas edades, con la experiencia, la exploración en música, todo. Desde, bueno, pues nada, no hemos tenido suerte y hasta que no encuentras un buen profesor, pues claro. Entonces esto, yo creo que es muy importante el cambio de visión de la música, y he intentado hablar mucho de la capacidad como aptitud musical y lo que es la musicalidad. Creo que son cosas muy distintas. Entonces hay que trabajar más la musicalidad, que es lo que de alguna forma te va a aportar a los 90% de las personas que no somos músicos nuestros beneficios y el uso de la música, y que además se puede producir música con cualquier cosa hoy en día. O sea, muchas veces no dependes tampoco ni del instrumento, ¿no? Entonces hay que relajar la idea de que hay que hacer un súper entrenamiento musical. No sé si hay músicos en la sala que quieren aportar su visión sobre esto, ¿no? Pero que de alguna forma la música es una herramienta que tenemos y que ha evolucionado por algún motivo, que seguramente es por su gran capacidad de transmisión de emociones y su gran capacidad para generar vínculos en cuanto a las personas, comunicarse, etc. Sobre la anedonia musical, esto es muy reciente y sí que ha habido algún intento, creo, pero no ha habido nadie que lo haya tratado todavía. Si se puede realmente, yo creo que no hay nada que hacer, porque realmente están muy desmotivados, no les gusta, están muy desinteresados. Lo que es más complicado, más preocupante, son las personas que lo pierden, ¿no? Sobre todo que trabajando mucho tiempo en música puedes llegar a perderlo. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer, porque está muy oculto. Claro, una persona que trabaja en una orquesta y ha perdido su capacidad musical no te lo va a decir, pero está pasando porque nos lo han comunicado a veces de forma secreta a algunos músicos, ¿no? Entonces, eso sí que es interesante.
Y lo tercero, no me acuerdo qué era, pero... La unidad de cuidados intensivos. Sí, yo creo que eso es fantástico, sí, porque eso es el tema del trabajo en acústica y que es muy importante el cómo se puede acoplar todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues me reitero en el agradecimiento por su labor y por la exposición. Y me quedó la duda de las enfermedades que surgen en músicos o en pianistas, ¿es por el reiterado uso del entrenamiento o es porque hay un uso excesivo del perfeccionismo? Perfecto, sí. Bueno, entiendo. Bueno, supongo que puede ser las dos cosas. Hay un tema motor, que hay una hipertrofia de algunos movimientos, de la finura, entonces el exceso de uso, el número de horas. Y bueno, aunque yo creo que esto no es distinto a algunos deportistas de élites, que todos sufren de los problemas parecidos a nivel muscular, ¿no? Pero también puede haber componentes psicológicos de obsesividad, ansiedad ante la escena, lo cual está de alguna forma sobrecargando, supongo, estos circuitos por perfeccionamiento seguro. O sea que hay muchos factores. Hay poca gente que se dedica a la medicina de música, pero hay gente que está investigando sobre este tema que es muy, muy delicado. Sí. Yo quería preguntarte sobre si hay estudios o habéis hecho, o lo sabes, sobre cómo regenerar mielina tras haber unas lesiones sistema nervioso medular espinal con la práctica del piano de forma profesional. Creo que, o sea, he escuchado, pero no me atrevo a decir que sea cierto tal, que Eckhard Altenmüller dijo que se podía regenerar mielina con la práctica, si es una vez por semana por instrumentos no sé qué, si son 2 veces por semana, si son... Pero claro, desconozco si son músicos profesionales, a mí me gustaría enfocarlo en cuanto al piano, única y exclusivamente. Sí, yo creo que hay muy pocos estudios sobre los cambios en mielina, pero los hay. Tenemos muchas evidencias usando esta técnica que se llama técnica de diffusion tensor resonancia magnética. Entonces tú puedes ver cambios de sustancia blanca, que es básicamente la mielina de los pacientes, que recubre los axones, ¿no? Entonces, en principio tú deberías ver cambios, sí. Yo creo que sí, o sea, creo que debería ser posible. El grado de sensibilidad de la máquina, de muchos factores, podría ser importante. ¿Sobre qué tipo de pacientes pueden hacerlo? Pues claro, si planteas hacerlo en esclerosis múltiples sería, supongo que, muy crítico, ¿no? Porque tienen un problema justamente en la generación de mielina y en la pérdida de mielina, con lo cual ahí no creo que esté hecho, eso seguro que no está hecho. Hay mucha gente, por ejemplo, hay un grupo de Bélgica que ha adaptado esta terapia nuestra a esclerosis múltiple y le está dando muy buenos resultados, pero no tienen la parte de neuroimagen, con lo cual no... Pero bueno, te puedo poner en contacto con ellos. Sí. Ellos van a escribir un capítulo en este manual que vamos a hacer sobre la terapia soporte musical con piano asociada a esclerosis múltiple. Pero que se haya podido demostrar no creo que exista todavía. Bueno, si no nos importa, vamos dando por cerrada este primer relatorio porque ainda nos queda